no hay forma de que puedas perder grasa en zonas localizadas del cuerpo. Eso es un completo mito. Ni por medio de ejercicios, ni cierto alimento me ayudó a perder grasa en el pecho y otro en la espalda. No hay forma. Medias. Mucha gente dice que para poder crecer realmente necesitas entrenar más, cuando no es así. Sí hay evidencia metódica estudiada que nos indica que el ayuno intermitente nos va a ayudar siempre a perder grasa y peso, pero no por el ayuno per se, sino por el déficit de calorías que puede generar. ¿Qué importancia juega el ejercicio en la longevidad? Más allá de pensar en más años a futuro, la calidad que le estamos dando a esos años que tenemos. ¿Crees que para arrancar uno necesita ser disciplinado? Más allá de ser disciplinados, creo que la pauta más importante que deben tener es el hecho de empezar. Lo que realmente necesitas para perder peso y grasa, esto es pura ley de termodinámica, es hacer un déficit de calorías basado en dos estructuras. Y lo que principalmente buscamos, cuando menos de calidad de vida en nutrición y entrenamiento, es enfocarnos mucho a, más allá de perder la grasa, sí, preservar la masa muscular. ¿Qué hay sobre estar en un estado de cetosis? ¿Por qué es fundamental en el tema de perder peso? No es fundamental, muy por el contrario. La manera efectiva de generar esta hipertrofia muscular, ¿cuál sería? Sí o sí, una forma efectiva de poder hipertrofiar la masa muscular, objetivamente hablando, es realizando entrenamiento de fuerza, cualquiera de sus variables, pero que sea progresivo. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les tenemos al doctor Carlos Gutiérrez, quien es un experto en nutrición y también hipertrofia. Durante esta conversación hablamos acerca de estrategias para perder grasa, acerca de cómo funciona la hipertrofia y cómo crecer el músculo. De ahí pasamos a hablar acerca de estrategias de nutrición y cómo formar la mejor dieta para tus objetivos. Y por último finalizamos hablando acerca de los mitos que existen en el mundo del fitness, ejercicios, dietas, nutrición, hipertrofia y todo lo demás. Realmente es una increíble conversación y estoy seguro que para los que no hacen ejercicio les va a dar un muy buen punto de arranque sobre cómo pueden iniciar, y para los que hacen, sobre cómo pueden optimizar sus resultados. Así que me hubiera encantado tener esta información cuando yo estaba arrancando mi pasión por el fitness, porque hubiera exponenciado los resultados que hubiera tenido, los hubiera tenido más rápido. Así que asegúrense de tomar muchísimas notas de las joyas que nos da Carlos a lo largo de esta conversación. Y si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos tenido en Ciudad de México y también próximamente en Madrid y Barcelona. Así que ahora le damos la bienvenida al doctor Carlos Gutiérrez. Hola Carlos, bienvenido a Creadores. ¿Qué tal? Un gustazo estar aquí. Mira, estoy muy emocionado de por primera vez tener a alguien que nos comparta sobre este tema, que es un tema que a mí me fascina, es un pilar en mi vida. Y quiero arrancar preguntándote la pregunta que le hago a todo speaker que viene, que llega a ser: ¿cómo describirías tú a lo que te dedicas? ¿Cómo describiría lo que me dedico? En palabras simples, yo creo que ayudo mucho a la gente a desestigmatizar todo el tema relacionado a nutrición y entrenamiento y darles un enfoque realmente disfrutable. Porque en muchas ocasiones, de alguna u otra forma, tenemos muy bien clavado en el cerebro que el llegar a ser una persona con hábitos relativamente sanos o sanos per se puede ser algo muy complejo, cuando en realidad no. Básicamente eso me dedico. ¿Y qué es lo que más te mueve o conecta contigo? ¿Conmigo mismo? Sí. ¿Cómo que me conecta? O sea, ¿por qué decidiste dedicarte a esto principalmente? Es una historia relativamente larga, voy a tratar de ser un poquito breve con ella, pero todo empezó a raíz de un trastorno de la alimentación que tuve desde muy joven. Como a mis 10, 11 años, antes de tenerlo, yo me dedicaba muchísimo al tema del ejercicio. Durante muchos años me dediqué a realizar triatlón desde muy joven, y de alguna u otra forma, por presión social o incluso el cómo observabas otros cuerpos, no existían las redes sociales en ese entonces, pero quizás sí la televisión, y el muy mal foco que tenía lo que es el ser sano físicamente hablando, desarrolló esto, ¿no? A muy tempranas edades, y de alguna u otra forma empezó a interesarme muchísimo. Yo estudié medicina en el 2012 empecé la carrera, y poco antes de terminarla me di cuenta que no era lo mío. Poquito antes, en el internado, que es un año que hacemos en el hospital haciendo guardias y prácticamente esclavizados por ese sistema, que me di cuenta que yo realmente lo que siempre quise hacer fue estudiar nutrición, dedicarme a todo este tema de salud referido a la alimentación y al cómo por medio del entrenamiento no solamente puedes disfrutar de
o gozar también de la salud física, sino mental. Entonces, de alguna u otra forma, poco a poco me fui, digamos, estudiando en el tema hasta que se convirtió en una pasión. Buenísimo. Ahora arranquemos con esta parte. Quiero empezar primero con los mitos acerca del tema del ejercicio, sobre crecer músculo. ¿Qué mitos son los que más te topas? ¿Crees que hay esa desinformación ahí? Hay muchísima desinformación en Internet hoy en día, que por cierto, justo las redes sociales son siempre un arma de doble filo. Yo creo que bien lo sabes, cuando hablamos de información objetiva, eh, siempre tenemos nuestros beneficios, ¿no? El hecho de que sea un medio de comunicación eh, a niveles sumamente importantes. Cuando hablo de un arma de doble filo es por eso meramente, porque la información siempre llega a ser muy, muy confusa. Sobre mitos, lo que siempre escucho cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, más allá de un mito, es una verdad a medias. Mucha gente dice que para poder crecer realmente necesitas eh, entrenar más, cuando no es así. Ese es uno de los mitos que siempre llegan a consulta a mis pacientes, porque cuando organizo usualmente las estructuras de los entrenamientos siempre se sorprenden, me dicen cómo. O sea, con tan pocos ejercicios, con tan pocas series, esto va a ser eficiente, porque tenemos muy clavado también que el hacer más, cuando hablamos de entrenamiento, siempre nos va a dar más, y eso realmente no es así, entre muchos otros más, ¿eh? Ujú. ¿Qué hay de los mitos de la nutrición? Demasiados, o sea, que si el agua con vinagre me ayuda a adelgazar, que si el ayuno intermitente realmente es eficiente para perder peso, igual es una verdad a medias, y muy curioso realmente porque si hay evidencia metódica estudiada que nos indica que el ayuno intermitente nos va a ayudar siempre a perder grasa y peso, pero no por el ayuno per se, sino por el déficit de calorías que puede generar. Digo, no sé si este es al público, pero un déficit de calorías es una herramienta nutricional que tenemos a fin de poder perder peso y grasa. ¿Cómo? Gastando más de lo que consumimos o consumiendo menos de lo que gastamos, ¿no? Totalmente. Entonces, hablando de eso específicamente, el ayuno intermitente eventualmente en la gran mayoría de los pacientes va a tener como consecuencia la pérdida de grasa o peso, no por el ayuno per se, sino porque estamos eliminando prácticamente uno o hasta dos tiempos de comida por día, lo cual reduce muchísimo la ingesta calórica que tenemos a lo largo de ese mismo día. Vamos a, en un par de minutos, ir muy a fondo sobre cada uno de estos temas y sé que vamos a encontrar muchos mitos igual para que la audiencia igual esté ahí atenta. Pero antes, ¿por qué realmente nos deberían escuchar? O sea, o sea, ¿qué beneficios van a sacar al llevar una vida más, entre comillas, lo que quisiera decir fit, que llevaría a ser una buena nutrición y también enfocarse en crecer el músculo, hacer ejercicio? Bueno, yo creo que el principal de ellos es entender que una vida fitness no significa sacrificar cosas a fin de tener un resultado ni estético ni saludable, muy por el contrario. Lo que intentamos con esta conversación, más allá de ello, es que la audiencia llegue a entender que para llegar a sus objetivos, en realidad o sea, es muchísimo menos manipulable de lo que creemos. Creo que de alguna u otra forma, eh, el fitness, más allá de describirse solamente como el hecho de hacer ejercicio y alimentarse, entre comillas, adecuadamente, es aprender a disfrutar ese proceso, que es justo lo que me gustaría que se lleve la gente de esta conversación. Ujú. Hablemos sobre los beneficios del ejercicio. ¿Qué beneficios trae en nuestra vida hacer ejercicio? Miles. Digo, metódicamente estudiado, además de, eventualmente hay que entender que ejercicio físico existen muchas variables, muchísimas. El ejercicio cardiodinámico y también sus subvariables, cómo se categorizan, y el entrenamiento de fuerza per se. Entrenamiento de fuerza, hacemos referencia a este ejercicio físico por el cual, por medio de agentes externos, podemos aumentar el porcentaje de masa muscular o tenemos mayor capacidad de hipertrofia por medio de pesos ajenos del mismo cuerpo humano. Y existen muchísimas disciplinas. Entrenamiento de fuerza con pesas, la calistenia, el crossfit, pilates, entrarían dentro de estas categorías. Okay. Ahora, cuando hablamos de ejercicio cardiovascular, buscamos a lo mejor un poquito más de resistencia o generar más gasto energético. ¿Me explico? Uh-huh. Normalmente, ¿qué importancia juega el ejercicio en la longevidad? Muchísima. Digo, realmente el tema de longevidad, perdón, no es tanto mi nicho. Sin embargo, existen muchísimos estudios que a mayor entrenamiento, ejercicio físico continuo y demás, mayor y mejor calidad de vida. Más allá de pensar en más años a futuro, la calidad que le estamos dando a esos años que tenemos. Algo que igual me topé hace un par de años y sí me sorprendió mucho es de que crecer igual el músculo, o sea, ejercicios de fuerza,
es uno de los tipos de ejercicio que más contribuyen igual a la longevidad. Eh, Miles de razones, ¿no? Pero Claro, yo creo que la razón más importante de ellas es que después, y esto está metódicamente estudiado, después de los 30 años, no voy a mencionar que el metabolismo no es el mismo porque no va por allá, pero después de los 30 años empezamos a perder un poquito más de calcio en los huesos. Hablamos del 10%, lo mismo ocurre con el gasto, el consumo energético que necesitamos. A cada década de la vida, después de los 30 años, cuando hablamos de musculatura perdemos el 10%, lo cual significa que necesitamos realizar entrenamiento de fuerza a fin de poder, digamos, de alguna u otra forma, eh, darle mayor calidad de vida a esa masa muscular y prever o prevenir síndrome de fragilidad después de los 60, 65 años de vida. ¿y cómo está vinculado el ejercicio y también la hipertrofia con lo que es la salud mental? Pues igual existen muchos estudios que han indicado que de alguna u otra forma, sobre todo el entrenamiento de fuerza disminuye el riesgo a padecer depresión y ansiedad. Yo creo que eventualmente son muchos factores los cuales lo determinan. Empezando de alguna u otra forma, y para mí es muy curioso porque el hecho de entrenar, eh, siento que objetivamente me da una razón o un sentido de pertenencia. Y empiezo a pensar, ¿por qué entreno? ¿Cuál es la razón de mi entrenamiento? ¿Cuál es el objetivo que tengo? Y el hecho de tener un objetivo claro, eh, eventualmente no es un tratamiento objetivo para ansiedad o depresión, sin embargo, sí de alguna u otra forma son factores que determinan la guía o el camino hacia ese tratamiento. Ujú. Ameniza ese proceso. ¿Crees que para arrancar uno necesita ser disciplinado? Para empezar, todo este tema de entrenamiento de fuerza, la disciplina sí juega un papel muy importante, pero más allá de eso, yo creo que en pacientes, sobre todo, que nunca en su vida han realizado ejercicio físico, más allá de ser disciplinados, creo que la pauta más importante que deben tener es el hecho de empezar. La disciplina eventualmente sí genera, sí es un factor predeterminante entre los resultados que puedas tener a mediado o largo plazo. Sin embargo, hay muchos pacientes en los cuales hablar de disciplina puede ser algo muy complejo. Te lo pongo en el caso de un paciente muy común aquí en este país mexicano, ¿no? Aquel paciente que nunca ha realizado ejercicio y de repente entra a consulta a fin de cambiar hábitos. Es todo un proceso muy complejo el cómo cambiar todo ese esquema de vida del paciente. O sea, de golpe. De golpe, sí, por Mm. supuesto. Entonces la idea no es esa, la idea es que eventualmente en este grupo de pacientes tengamos la intención de primero que empiecen de alguna u otra forma, y lo cierto es que no tienen que empezar con mucho, esto siempre lo menciono, porque es una pregunta muy usual: ¿qué puedo hacer yo que no hago ejercicio a fin de poderle dar mayor calidad de vida a esta parte que quiero comenzar? No tienen que empezar con mucho, desde caminar hasta contabilizar pasos y poco a poco darle un poquito más de estructura y de guía. Por supuesto que la disciplina juega un papel fundamental cuando hablamos de resultados, eso es un hecho. Y muy probablemente se pregunten, bueno, pues entonces, ¿qué necesito para poder ser disciplinado? Lo primero, yo creo que es ser muy autoconscientes, ¿no? Como tener un objetivo. Ujú. ¿Me Ese sería el explico? primer paso. Yo creo que sí, o sea, el tener un objetivo claro de lo que quieres y autoconocerse, el por qué realmente quiero ese objetivo, para poder entender por qué realmente tengo que ser constante. Porque en redes sociales quizá mucho se hable de motivación cuando hablamos de ejercicio, ¿no? Ujú. Si estoy súper motivado, ahora empiezo, pero ¿qué ocurre cuando esa motivación realmente no existe? Ahí entra la constancia, ahí entra la disciplina a fin de llegar a ese resultado. No se trata de hacer las cosas porque te sientes bien, se trata de hacerlas constantemente, te sientas o no te sientas bien, a fin de llegar al lugar al que quieres llegar. Mm. Es súper importante lo que estás mencionando. Justo igual lo escuché de... Hay un doctor o sea, que hace contenido en inglés, el doctor Mike Istrio o algo así. Seguramente te lo has topado Ujú. alguna vez. Y él habla de que realmente el primer paso es entender el por qué. O sea, por qué estás iniciando, y es exactamente lo que está diciendo. O sea, es objetivo, y de todos puede variar, pero si no hay esa claridad o no saben por qué, o sea, nunca van a empezar. Sí, justo. Justo hablaba de eso meramente. Ya una vez que puedas identificar el por qué estás aquí Ujú. y entiendas el por qué quieres hacer, no necesitas motivación ni sentirte bien para hacerlo. Porque una vez que comprendes que tienes que hacer las cosas repetidamente, la motivación queda en segundo plano y entra el tema de la constancia y disciplina. Ujú. Ahora, obviamente muchos creen que, y esto es algo que yo me he topado un montón, yo hago un montón de ejercicio y
Obviamente vienen personas a mí y me preguntan igual cómo soy disciplinado o qué tipo de ejercicios puedo empezar a hacer, pero una vez que identificamos este por qué, y yo trato de explicarles, pero obviamente no sé, es parte de mi naturaleza y es difícil Ujú. explicar porque cada ser humano somos totalmente diferentes. Pero me doy cuenta de que uno de los bloqueadores o obstáculos que ellos tienen es porque no saben qué ejercicio hacer. Ujú. Entonces, hablamos de eso, hablamos de, primero hablemos de los tipos de ejercicios que lo mencionaste Ujú. brevemente y de ahí vamos viendo cómo hacemos ejercicio de la manera correcta. Ok. Bueno, pues es que puede sonar muy redundante, Ujú, pero en medicina, en nutrición o salud, toda respuesta objetiva que preguntes siempre va a tener como resultado un depende, ujú, ¿no? Entonces me preguntan de repente, ¿qué puedo hacer para empezar a mejorar tal aspecto de mi vida físicamente hablando, ¿no? Hablando sobre ejercicio. Eso va a depender del objetivo que tengas o el objetivo que tenga el paciente en ese. ¿cuáles son los más comunes que te encuentras? Perder grasa. Perder grasa y ganar masa muscular. Si objetivamente hablamos de eso, igual la respuesta va a ser un depende del contexto de cada paciente. Pero en rasgos muy genéricos, lo cierto es que no tienen que empezar con mucho. Si hablo de un paciente que, reitero, no ha hecho ejercicio, eh, mi tratamiento, o bueno, más bien el tratamiento suelo encaminarlo a eso, a empezar siempre de a pocos, de forma progresiva. Seguro has escuchado alguna vez el término entrenamiento progresivo. Ujú, No aplica solamente para el entrenamiento de fuerzas con pesas, aplica para todo tipo de entrenamiento. La gran diferencia que existe entre el ejercicio físico y solamente la actividad física es que este primero se puede cuantificar. ok, Ya una vez que tú puedes medir todo tipo de actividad física que realizas, a eso le denominamos ejercicio per se. Y el entrenamiento, que también es un concepto aparte, tiene como estructura el hecho de que pues, ya hay un objetivo fijo. Ok, yo esta actividad física la cuantifico, ok, es ejercicio. Este ejercicio tiene una meta, un objetivo que a lo mejor sea, no sé, obtener masa muscular, pues ya es un entrenamiento. ok. Ese entrenamiento, pues que dentro de esas estrategias que puedo utilizar, entrenamiento de fuerza, calistenia, etcétera, trato mucho, insisto, respondiendo un poquito a la pregunta sobre cómo empezar. Cuando hablamos de estructura de entrenamiento de fuerza es muy sencillo. Con 2 sesiones a la semana puede bastar en un paciente que nunca en su vida ha hecho ejercicio. Mm, A lo mejor una sesión para tren superior y otra para todo el tren inferior completo. Y es poco a poco. La idea de todo esto es conocer al paciente realmente. A medida que él va avanzando y a medida que se empieza a adaptar a cierta movilidad, ciertos ejercicios y empieza a relacionar cómo funciona todo el mecanismo de entrenamiento, puedes ir sumando más estrategias. vale, vamos a romper esto en dos pedazos principales. La primera del tema de perder grasa, que llega a ser uno de los objetivos quizás más comunes que igual te encuentras. También haciendo el estudio para esa entrevista, o sea, es uno de los dolores que mucha gente siente y no sabe cómo empezar, no sabe ni siquiera cómo funciona en el cuerpo la pérdida de grasa. Entonces arranquemos por ahí. ¿Cómo funciona? Bueno, lo mencioné a principio del capítulo. Eh, lo que realmente necesitas para perder peso y grasa, digo, esto es pura ley de termodinámica, es hacer un déficit de calorías basado en dos estructuras. Consumir menos de lo que estás gastando o gastar más de lo que consumes. Termodinámicamente hablando, pues es el mismo concepto, pero las estrategias pueden ser un poco diferentes. No es lo mismo consumir menos para generar ese déficit a consumir lo mismo y realizar más actividad física. Yo me enfoco muchísimo en este segundo. Soy partidario de que todos mis pacientes realicen actividad física o ejercicio físico per se. Ujú, ¿Okay? Ahora, ¿qué estrategias podemos tomar a fin de que eso funcione? Como mencioné hace rato, ¿no? Pues va a depender de cada concepto, pero principalmente en eso debemos de basar la consulta, en conocer al paciente a fin de determinar qué gasto va a tener y qué tanto consumo. ujú. No hay más. O sea, realmente, si la pregunta es objetiva, no hay más. Existen muchas estrategias, por ejemplo, el ayuno intermitente entra dentro de ellas, pero insisto, las estrategias que existan alrededor del déficit calórico son herramientas que van a amenizar o no, dependiendo del paciente, ese proceso. Mm, Pero por pura objetividad, el déficit calórico es lo único que te va a permitir perder peso o perder grasa. ok, ahora quiero dividir esta parte porque perder peso, el peso se puede perder a través de varios mecanismos, no solamente grasa, también puedes perder músculo, ¿verdad? Claro, Entonces, ¿qué tipo de pérdidas, o sea, qué factores juegan un rol en la pérdida de peso? Y de ahí, ¿cómo evitamos solamente concentrarnos en la grasa? eh, o perder la grasa, ¿no? Claro. Sí, justo. Uno
de los hitos más importantes en el fitness es que, bueno, pasa mucho que gran mayoría de las personas se enfocan en meramente eso, en que el peso puede ser la única medida objetiva ante el resultado sobre un tratamiento, y no es así, porque nuestro cuerpo no solamente se compone de grasa, se compone de masa muscular, se compone de masa grasa, masa ósea, masa visceral, no, masa cutánea, y lo que principalmente buscamos, cuando menos de calidad de vida en nutrición y entrenamiento, es enfocarnos mucho a, más allá de perder la grasa, sí, preservar la masa muscular. Tiene mucho sentido lo que estás diciendo ahorita, pero ¿cómo cómo podemos enfocarnos de que solamente sea pérdida de grasa y no sea pérdida de músculo, por ejemplo? Bueno, hay muchas estrategias, tanto estrategias nutricionales como físicas. Sobre las estrategias nutricionales, debemos enfocarnos muchísimo en la ingesta correcta de calorías provenientes de la proteína. Nosotros, cuando menos, debemos de consumir 1.2 gramos o hasta 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Eso como mínimo. Ahora, ¿qué puedo hacer para realmente perder grasa y ganar masa muscular? Eso es prácticamente imposible. Le denominan muchas veces en conceptos básicos como una recomposición corporal. Preservar o aumentar mi masa muscular y perder grasa es una herramienta compleja, pero igual va a depender de cada paciente, porque cada genética es distinta, cada epigenética también lo es, así como el tratamiento que reciben. Ok, Pero nutricionalmente hablando, yo creo que esa sería una muy buena estrategia. Basarnos muchísimo en la ingesta adecuada de proteína y eventualmente cuadrando todos los macros, y por macros hablo de hidratos y grasas, a fin de que sean redituables para cada persona. ujú. Igual cuando se habla de pérdida de grasa, por ejemplo, ves muchos influencers ahí creando contenido de que te dice, o sea, haz este ejercicio para perder grasa en el abdomen, o sea, un ejercicio Sí, específico. justo. ¿Eso realmente funciona? ¿Es un mito? Es un mito, o sea, no hay forma de que puedas perder grasa en zonas localizadas del cuerpo. Mm, Eso es un completo mito. Ni por medio de ejercicios, ni cierto alimento me ayudó a perder grasa en el pecho y otro en la espalda. No hay forma. O sea, el concepto de masa grasa es un genérico determinado de, de todo el cuerpo. O sea, no puedes perder con cierta plan de alimentación o cierta estructura del entrenamiento 5% de grasa en los brazos y a lo mejor un 8% en el abdomen. No hay manera, es un porcentaje completo. Digo, mm, y cada persona es distinta, y eso es a lo que siempre voy, ¿no? Tanto la composición de la masa grasa como las inserciones que tiene cada estructura muscular puede determinar realmente, hablando de estética, cómo puede lucir toda la morfología de la persona. Porque a lo mejor tú tienes a tu paciente A y a tu paciente B, pero si tu paciente A tiene inserciones mucho más largas en un bíceps, pues puede ser que se note muchísimo menos ese porcentaje de grasa, aunque sea el mismo del paciente B. mm, Entonces, todo siempre va a ser un depende de cada persona. claro, bien Siempre. individualizado. Sí, porque igual algo que he notado es de que para mí lo último que se me va en grasa es por lo menos como estas lo que dicen las llantitas del hombre, ¿verdad? Ajá. Que está por los costados del abdomen. Es lo último que se me va y también cuando estoy ganando peso es lo primero que se viene nuevamente. Entonces la parte más difícil. También por lo menos, o sea, tengo mi hermana que voy notando de que cuando gana peso, por ejemplo, va ganando más, no sé, en las piernas, por Ujú. ejemplo. También puede ser algo de género. Sí, completamente, y lo mencionas y es completamente normal. Nosotros los varones acumulamos grasa de forma androgénica, o coloquialmente llamado en forma de manzana, ¿no? Que es Ya. prácticamente en el área del pecho, a lo mejor el área del abdomen, que es donde más se acumula el porcentaje de grasa en varones. Esto no es muy objetivo porque, no, insisto, no es una regla objetiva, valga la redundancia, es una regla genérica. La mayoría de los varones así es como acumulan cierto porcentaje de grasa. Y como mencionas en el caso de tu hermana, la mayoría de las mujeres de forma estrogénica, en forma de pera, lo acumulan más quizá en la espalda, en el área del tríceps, ¿no? En las caderas. Sí, por Ujú. supuesto que tiene que ver mucho con el género también. Ok, vamos viendo un poco de estrategias efectivas. Has mencionado que el pilar, o sea, la base es estar en un déficit calórico. Para perder grasa, Sí, objetivamente sí. O sea, ok. tú tienes que hacer sí o sí un déficit de calorías. Y partiendo de ese punto, van naciendo las estrategias. Bueno, ¿qué puedo hacer para que ese déficit ocurra? Dependiendo de cada paciente. Es algo que voy a repetir mucho. Ujú, O hago que gaste más por medio del ejercicio, o hago que consuma menos por medio de la alimentación. Y digo depende, porque o sea, cuando hablo de consulta, al menos que es mi rubro,
tengo pacientes que requieren perder peso, pero no pueden hacer ejercicio por algún tema de su salud en general o por hábitos de su día a día, y tienes que ser relativamente astuto para entender, bueno, el contexto de esta persona y qué puedo hacer a fin de amenizar ese camino, que pues es prácticamente el camino de todo nutriólogo, ¿no? La chamba de todo nutriólogo, más allá de determinar qué es lo que tienes que hacer, va muchísimo de la mano con el cómo amenizo ese proceso para que llegues hasta ahí. Porque es complejo, al final, somos humanos, ¿no? Claro, claro. En este caso, o sea, la estrategia va a ser bien individualizada, lo que vas comentando. Justo. O sea, la pregunta básicamente es qué puedo hacer para perder grasa, el déficit de calorías, pero tengo que ser muy astuto para determinar cómo lo individualizo, cómo lo personalizo para cada una de estas personas. Aquí vas tomando en cuenta el factor de su estilo de vida. Exacto, estilo de vida, en qué trabajan, si pueden o no pueden realizar actividad física, son muchísimos factores que lo pueden determinar. Como te mencionaba hace rato, ¿qué tal si yo tengo un paciente, eh, no sé, a lo mejor por X o Y razón necesita eh, perder peso, pero es un paciente encamado o es un paciente que no tiene movilidad? Tienes que ser muy estratégico con ese tipo de detalles. Claro. Ahora, lo que voy pensando es de que quizás y me voy acordando un poco sobre mis inicios, ¿no? Que yo tomaba un déficit muy extremo calórico y técnicamente iba perdiendo ya musculación igual, o sea, músculo, ¿no? Y no tanto la grasa. ¿Hay algo como un déficit que ya llega a ser algo malo para ti? Sí, por supuesto, y así como mencionas, y te mencionaba yo anteriormente, cómo es que entré a todo este mundo, era por medio de este trastorno de la alimentación que tuve por realizar ese déficit. Ujú. Eh, a pesar de ser una regla para perder peso y más allá de peso grasa, hay que ser muy inteligentes con el hecho de entender si realmente ese debe ser el tratamiento que tú requieres. ¿No? No sé si por ahí va la pregunta. Sí. ¿Y qué daño te puedes causar entrando en un déficit muy agresivo? Pues igual puede depender, o sea, al final un paciente sano que no requiere perder grasa, no requiere perder peso, la pregunta pues puede ser hasta un poquito innecesaria. Para qué tendría yo que hacer un déficit con él? Entonces, perdóname que sea Ujú. tan redundante, pero pues sí va a depender. O sea, si mi paciente no necesita perder grasa o no necesita perder peso, pues yo no tengo por qué mandarle un déficit. ¿Sobre qué consecuencias puede tener muchísimas. Tanto perder su grasa como perder también la calidad de su masa muscular. Por ejemplo, que a mí me pasó en el caso de un adolescente, si hace un déficit calórico que está sumamente contraindicado, pues eventualmente va a tener problemas del desarrollo físico o del crecimiento per se. ¿Me Ujú. explico? Hablarnos un poco sobre cómo funciona esta parte del metabolismo para que podamos un poco tener idea de cuánto realmente necesitamos en calorías. ¿Cómo podemos medir, uno, las calorías y dos, igual empezar a formar quizás los macros según este objetivo, principalmente pérdida de grasa? Pues mira, yo no soy realmente partidario de contar calorías como tal, sin embargo sí es necesario tener cierta base para entender pues qué tanta ingesta debemos de tener. Un adulto sano, y por sano hablo de que no tenga comorbilidades, diabetes, dislipidemia, que son colesterol, triglicéridos elevados o hipertensión, de nuestra generación, más o menos 30 años, puede consumir hasta 2.000, 2.500 calorías, e igual mucho se habla del contexto del paciente, si realiza actividad física o no, cuál es el objetivo del paciente, ¿no? Entonces, a fin de poder generar más masa muscular, te voy a mencionar un término que es el superávit calórico. Un superávit, en síntesis, consiste en consumir las calorías que tú necesitas para tu día a día, para existir, vivir, trabajar e incluso hacer ejercicio, y aumentar a lo mejor unas cuantas kilocalorías más a fin de que puedas generar masa muscular. Ujú. Y tenemos que entender también qué tipo de pacientes es aplicable esta estrategia de la alimentación. Ujú. Quiero hacer un poco, o sea, quiero darles herramientas prácticas a la audiencia. Entonces, primero sería entender su déficit de mantenimiento. O sea, bueno, sus calorías de Las calorías mantenimiento. de mantenimiento. Un déficit es considerado cuando está cuánto debajo del mantenimiento. Bueno, en síntesis, más allá de calorías de mantenimiento, el término que preferiría sería el metabolismo basal, perdón, Ok, que son las kilocalorías que, insisto, necesitas para existir. ya. Y vuelvo un poquito hacia atrás. Un adulto sano de nuestra edad, 30 años más o menos, consume entre 2.000 y 2.500. Eso es lo sano. Eso es como, digo, lo del libro, ¿no? Básicamente. Cuando hablamos de un déficit calórico, el paciente puede perder hasta 500 calorías menos de la basal.
¿no? Es decir, si yo necesito a lo mejor 2000 calorías y requiero perder cierto porcentaje de peso o grasa, lo voy a tener que restar entre 500 y 300. Yo usualmente, y esto ya es un poquito más personal, no suelo rebasar las 200 o 300 a lo largo del primer periodo, porque puede ser para un paciente algo muy agresivo, ¿no? Y ahí es cuando se empiezan a frustrar y termina el tema de la alimentación y dietética. ¿Por qué no eres fan de contar calorías? Porque primero, no es tan objetivo, o sea, las calorías que consumas en el día van a ser muy variables. Es una constante sumamente variable y estresante pensar realmente qué es lo que tienes que comer para llegar a cierto lugar, ¿no? He estado ahí muchas veces y igual estoy hablando como muy personalmente, y más allá de ser estresante es algo que no me da felicidad. Claro. O sea, imagínate tener, y eso hablo como nutriólogo también, tener que contabilizar las calorías de toda tu semana y ser sumamente metódico para, pues a lo mejor no salirte unas 100, 200 calorías, que puede ser solamente una rebanada de pan. ¿No crees que es necesario para arrancar? Porque yo igual estaba en tu situación, sé lo estresante que es. He pasado unos 3 años de mi vida contando calorías con mi aplicación y creo que, como dices, genera mucho más estrés de lo que realmente necesitas porque ya tienes mucho estrés en tu vida. Claro. Y, pero lo he visto como una herramienta necesaria para conocerme, en el sentido de poder luego iterar un poco y ver, ok, creo que estoy en déficit, pero no estoy bajando de peso, no estoy perdiendo grasa. Entonces iba reduciendo un poco las comidas que iba comiendo. Ok. Eh, bueno, lo cierto es que igual va a depender. O sea, habrá pacientes como en tu caso que a lo mejor sí necesitan reconocer objetivamente cuánto consumen para poderle restar, ¿no? Pero al menos igual te hablo mucho de mi consulta, la mayoría de los pacientes llega sin noción de nada. O Claro. sea, llega muchas veces sin saber qué son las calorías, ¿no? Y ahí es donde está digamos, gran problema, y ahí es donde podemos implícitamente aplicar esa regla. Porque yo al paciente sí le estoy determinando cuánto es lo que en realidad tiene que consumir, pero él ni las va a contar porque no tiene idea, él solamente está siguiendo cierto programa. Y además le ha sido ya muy difícil iniciar este proceso. Exactamente. Y si le agregas quizás ese componente más, estás agregando más presión, más técnicamente más obstáculos para que lo deje de hacer. Sí, y también he tenido pacientes que del otro lado, o sea, por supuesto que han trabajado previamente con otros profesionistas del área y se la han vivido contando calorías, y trabajo muy bien con ellos también porque, digo, amenizan muchísimo más el trabajo para mí. Yo considero que es muchísimo más complejo para el paciente, pero al final si él ya se ha adaptado y sobre ese camino ha sido feliz, pues quién soy yo como para determinar que no. Y al final también obtienen los resultados que necesitan. Claro. Ahora, otro de los mitos que quizás igual se escucha mucho y lo he escuchado igual en algún momento, llega a ser este concepto que en inglés le dicen calories in, calories out. Entonces, ¿qué es lo que se va refiriendo a esto? ¿Es un mito real? O sea, de que todas las calorías son creadas iguales. No, mira, la caloría realmente es una herramienta de medida objetiva de energía, ¿no? Nosotros consumimos energía por medio de la alimentación. Y no voy a dar una clase realmente, pero básicamente es eso, el qué tanta energía entra al cuerpo, y puede entrar de formas distintas. Hay calorías que provienen de la proteína, hay calorías que provienen de los hidratos de carbono, los carbohidratos, y otras que provienen de las grasas. Entonces, te lo mencionan mucho incluso en temas de universidad, pero las calorías no son todas por todas iguales, ¿no? Hay que entender cómo estructurar la energía a fin de que sea redituable en tanto a las funciones que pertenezcan, ¿no? Porque hay ciertas comidas que te van a hacer sentir mucho más satisfechos que otras. Bueno, para empezar, a lo mejor es un tema un poquito más complejo, pero específicamente la proteína ayuda muchísimo a saciar, o ayuda muchísimo a calmar esta necesidad de antojos, hambre, etcétera. Hay alimentos que calóricamente hablando son muy densos en tanto al consumo de proteína, como por ejemplo todos los productos cárnicos, todos los productos de origen animal, todos los lácteos tienen altas cargas de proteína, y la proteína se sabe que eventualmente ayuda muchísimo a saciar esa necesidad de hambre. Entonces por ahí creo que va la respuesta hacia tu pregunta. Ok, sí, totalmente. Y peor con comida rápida o comida más procesada, creo que nunca te igual te sientes satisfecho. Claro, o sea, usualmente la comida, entre comillas, chatarra, o muy procesada, suele ser muy alta en hidratos de carbono.
Y no estoy satanizando nada. Yo, por supuesto, que no soy partidario de satanizar alimentos, pero particularmente los hidratos de carbono son la principal fuente de energía rápida. O sea, lo consumes y vas necesitando poco a poco más para poder seguir realizando las actividades de tu día. Sin embargo, tienes un consumo calórico muy alto, pero proteico muy bajo. Entonces no hay tanta saciedad. Y es ahí donde muchas personas pues empiezan a tener una merma en tanto a los resultados o al tratamiento que tienen, ¿no? Estás mencionando hace unos minutos de que la cantidad de proteína igual es algo clave para la pérdida de grasa y imagino que igual va a ser para la hipertrofia. ¿Cuánto, o sea, cómo podemos calcular cuánta proteína realmente necesitamos? Pues más allá de pensar en la pérdida de grasa, la proteína me va a ser muchísimo más útil de primera instancia a crear masa muscular, Ya. ¿no? Eventualmente, a mayor porcentaje de masa muscular que tengas, va a ser muchísimo más fácil metabolizar las grasas en el cuerpo, ¿no? Porque generas más gasto energético a mayor masa muscular. Por decir, una persona que tiene 50 kilos de masa muscular en contra de una que solo tiene 30, si las dos realizan una caminata de 1 kilómetro, la que tiene más porcentaje de masa muscular va a quemar más calorías, porque es más difícil mover masa muscular que mover masa grasa. Digo, es un concepto un poquito burdo a lo mejor como lo estoy manejando, pero creo que implícitamente entendemos el concepto de lo que voy. Ahora, sobre porcentajes objetivos, igual lo mencioné hace un momento. Lo menos que necesitamos para conservar, preservar o aumentar masa muscular es 1.2 hasta 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Es decir, un paciente de 70 kilos al día debería consumir hasta unos 120, 140 gramos de proteína. Ok. Más o menos. Hoy en día creo que eso en el plato común y corriente de las personas, o sea, la persona promedio no ves esa cantidad de consumo. Pues depende. Yo creo que el mexicano convencional difícilmente. Sin embargo, yo creo que la comida mexicana puede favorecer muchísimo, a pesar de lo que muchos otros piensen, a, a amenizar ese tipo de tratamiento, porque pues usualmente en un plato mexicano completo encontramos de todo, ¿no? Solo que hay que ser un poquito estratégicos en cómo utilizar cada cantidad. Ahora, digamos, el 100% de tus calorías, ¿cuántas deberían venir de proteína aproximadamente? Aproximadamente hasta un 30-40% más o menos. Es un ratio sano, digamos. Exactamente, de hidratos debería ser prioritario, hasta un 50, 55, ¿Y puede 60. haber algo como consumir mucha proteína? Pues existen dietas hiperproteicas y de repente me han llegado a consulta muchos sobre o sea, me estás preguntando si hay un ideal o hay un máximo y un Sí, límite. y también puede haber algo como negativo si es que consumo, hemos hablado de un ideal de 30-40, pero ¿qué pasa si voy a un extremo como de 60%? Pues mira, la metodología es muy polémica y es muy controversial porque hay estudios que indican que en teoría después de los 2.2 gramos o 2.6 gramos de proteína por kilogramo de peso puede existir cierto daño renal. Sin embargo, a la práctica eso difícilmente ocurre. Yo digo, igual muy personal de mi consulta, no me iría a tantos extremos. Eh, Entendiendo que la metodología de hoy en día no va a ser la misma que a la de unos años. A lo mejor dentro de unos años, objetivamente, consumir más de 2 gramos de proteína por kilogramo de peso es una barbaridad, ¿me explico? Entonces, ser objetivo con esa respuesta es un poco peligroso, porque al final yo soy partidario de pensar que debes de consumir un predeterminado, de entre 1.2, 1.6 o hasta 2, y listo. O sea, no entendería la necesidad de consumir tanta proteína a lo largo del día o superar esas cantidades. Se habla de que nuestro cuerpo no puede procesar tampoco mucha proteína. ¿Eso es un mito o no? Pues realmente es un mito. O sea, al final mucho se habla sobre que después de los 60 gramos de proteína por cada comida ya no te sirven y no es cierto. O sea, al final no existe tal término como calorías vacías o calorías que no utilizas, todo lo vamos a metabolizar. Digo, lo que tenemos que tener en cuenta siempre, que de lo menos que tenemos que consumir no pasemos, eventualmente, ¿no? Y normalmente, o sea, yo hago el ayuno intermitente. O sea, eso va a ser una pregunta extremadamente personal, pero como 2 platos durante todo el día. Claro. Pero cuando arranqué a hacer el ayuno intermitente, o sea, obviamente eso me funciona y llevo haciendo esta práctica años, pero muchas personas dicen algo como que no, tu cuerpo no puede procesar
en solo 2 platos esa cantidad, porque sí como alrededor de unos 120 gramos de proteína. No, es una mentira. Por supuesto que te son de utilidad. Todo lo que consumas en tu tiempo de vigilia, o sea, despierto, lo vas a metabolizar y tu cuerpo lo va a utilizar. No es tan relevante el cómo consumas, en qué tiempos de comida consumas tus proteínas, sino que lo consumas mientras estás despierto durante un lapso de 24 horas mínimo. Y se acabó el problema. O sea, muchas personas se confunden y entran en conflicto del si deberían o no deberían. No, lo cierto es que no hay ningún problema. Entonces hablemos del tema de los carbohidratos. Por mucho tiempo creo que igual los carbohidratos ha estado demonizado. ¿Existe algo como carbohidratos sanos, no sanos? No, o sea, a ver, los carbohidratos son carbohidratos. Todos eventualmente van a ser sanos o no. Lo que puede no ser, entre comillas, sano, que tampoco soy partidario de decirlo, es de dónde provienen esos carbohidratos, ¿no? Okay. No es lo mismo decir que a lo mejor yo consumo, no sé, media taza de avena y le saco unos 15, 20 gramos de carbohidratos a que me comí una tableta de chocolate que tenía 20 gramos de carbohidratos, pero a lo mejor también tenía 10 de grasa, ¿no? Que para nada estoy en contra, para nada, soy sumamente partidario de que los pacientes entiendan que la dietética es un proceso complejo y que hay que aprender a disfrutarla, pero también hay que ser astutos sobre cómo cuadrar las kilocalorías provenientes de todos nuestros macros. Ahora, cuando hablamos de pérdida de grasa o también crecer el músculo, los carbohidratos pueden ser una estrategia efectiva, o sea, tener un buen porcentaje. ¿Y cuánto sería ese porcentaje, entre comillas, sano? Sí, por supuesto. Insisto, la variable es muy inconstante, o sea, va a depender de cada persona. Pero sin carbohidratos tampoco hay hipertrofia muscular. O sea, para que me explique un poco mejor, cuando hablamos de macros en fitness, en entrenamiento de fuerza y en dietética, a grandes rasgos, o sea, así a súper grandes rasgos, la proteína se va a encargar de reparar fibras musculares después del entrenamiento, entre comillas, ¿no? Pero los hidratos de carbono son quienes, igual a muy grandes rasgos, se van a encargar de transportar esas proteínas a las fibras musculares. Entonces, si yo consumo un montón de proteína, ¿no? Y pasa muchísimo, por ejemplo, con la dieta cetogénica o la dieta keto o la dieta Atkins. Consumo muchísima proteína y muy poquitos gramos de carbohidratos. Eso para el entrenamiento de fuerza no es muy efectivo, porque no estamos consumiendo los hidratos necesarios a fin de poder transportar toda esa proteína a las fibras musculares, y al final el tratamiento llega a ser muchas veces ineficiente, ¿no? Entonces, si me preguntas cuál es la cantidad exacta, si hablamos de porcentajes, lo mismo que mencioné hace rato, cuando menos entre 50, 55 o hasta 60% de todas las calorías totales. De carbohidratos. De solo gramos de hidratos. Ahora, igual estudiando para esa entrevista vi que los carbohidratos llegan a ser creo que el único macronutriente de que si es que comes mucho de ello, es lo que tu cuerpo lo puede guardar como grasa. Exacto. Sí, así es. Bueno, no es el único, porque igual la proteína. Igual la O sea, proteína. toda energía que no utilices se va a transformar en grasa en algún punto. Eso es un hecho. Sin embargo, pues no quiero sonar alarmista, porque pues al final, más allá de pensar en qué tanto debo consumir, yo suelo ser muy estratégico con el cómo o sea, qué puedo hacer para gastar. ¿Me explico? Ujú. O sea, hay que ser muy partidarios de entender que el ejercicio físico debe ser un must, como mencionan, de nuestro día a día, a fin de no preocuparnos por ese tipo de temas. Ahora, este porcentaje de carbohidratos vas viendo igual el estilo de vida según el paciente. Sí, Porque claro. si es alguien que no hace mucho ejercicio, ponte ejercicio una vez a la semana, ya le estaría jugando en contra consumir muchos carbohidratos. Pues eventualmente, o sea, al final, cuando hablamos de porcentajes, este famoso 30-60-10, 30 proteínas, 60 hidratos, 10 de grasas, aplica si el paciente hace o no ejercicio, eso sí. Mm. Pero pues usualmente el paciente que no tiene noción del cómo debe estructurarlo, pues valga la redundancia, no lo estructura, y eventualmente es cuando empiezan a comer un poquito más y empiezan a generar cierto porcentaje de más de grasa. Entonces, hablemos del tema de los tiempos. Con esto me voy, o sea, cuando yo empiezo a pensar acerca de la nutrición, hemos hablado un poco del qué comemos y también del cómo comemos, perdón, cuánto comemos, que llega a ser las calorías, pero igual está este componente de cuándo comemos. Y ahí por lo menos entra en juego, por ejemplo, el tema del ayuno intermitente, pero también cuándo consumes ciertos carbohidratos. Entonces hablemos si es que esos son mitos, no son mitos, y si realmente son relevantes. Ok, mira, sobre tiempos de comida,
no quiero matar la pregunta, para nada, Ujú. o sea, para nada. Pero cuando hablamos, independientemente del tratamiento del paciente, eh, en qué tiempos de comida ingieran ciertos carbohidratos, proteínas o lípidos, sí es un poco irrelevante Ya, para cualquier tipo de objetivo, digamos, de alguna u otra forma. Eh, si nosotros necesitamos aumentar masa muscular o perder grasa, lo único que vamos a necesitar realmente es tener noción de qué estamos consumiendo a lo largo de nuestra hora de vigilia, o sea, cuando estamos despiertos. Y ya, San, se acabó. Ahora, esta pregunta empieza a tener mucho sentido cuando empezamos a hablar sobre las estrategias nutricionales que pueden existir a fin de aportar un pequeño plus a cada resultado, ¿no? Mucho se habla sobre qué tanta proteína debo consumir después del entrenamiento. Y sí, sí hay estudios que indican que una muy buena estrategia podría ser consumir hasta 40 gramos de proteína después de una muy buena sesión de entrenamiento. Sí hay estudios que indican que puede ser de utilidad, sin embargo, a niveles prácticos pasa a segundo plano, porque realmente lo que necesitas es tener noción de qué estás consumiendo mientras estás despierto y punto, te va a dar el mismo resultado. claro. Porque acá nuevamente volvemos a lo que decíamos unos minutos, te vas a volver a estresar de que sea ese ejercicio, te lleves tu comida o sea, crea un factor estrés adicional, ¿no? Sí, que eventualmente no necesitas. Y más allá de poderte aportar o amenizar todo este tema del tratamiento o tu proceso, lo va a obstaculizar, ¿no? Algo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que para llegar a algún resultado, ya sea estético, deportivo o solamente de salud específico, nutrición y entrenamiento, tiene que haber una constante. Tiene que ser sostenible a lo largo de un periodo de tiempo Ujú. muy elevado. No te hablo de 2 meses ni 3, te hablo de 6 meses, un año o 2. Sí, hablando de esa parte de los tiempos todavía, hemos mencionado varias veces el tema del ayuno intermitente. Quizás algunas personas no están muy familiarizadas, pero explícanos un poco sobre esto y en qué momento lo utilizas como un approach y si es que es bueno igual para perder grasa. Claro, mira, el ayuno intermitente únicamente es una estrategia nutricional sobre cómo estructurar tus tiempos de comida. Y existen muchos tipos de ayuno intermitente. El 12-12, 2 horas, tengo una ventana para, 12 horas, perdón, tengo una ventana para poder consumir alimentos, y 12 horas para de plano no consumirlos. Un 16-8, que pues también es muy común, ¿no? 8 horas una ventana para consumir alimentos y 16 en las que no debo. La estrategia tiene mucha utilidad cuando la aplicamos en pacientes que tienen comorbilidades, sobre todo de lípidos. Cuando hablamos de dislipidemia, colesterol y triglicéridos elevados, se ha visto que ayunos prolongados ayudan a estos pacientes a nivelar sus químicas sanguíneas, ¿no? Ok. O sea, esta estrategia puede aportar en algunos casos muy individualizados. Sin embargo, en reglas generales, como mencioné hace rato, cuando hablamos de la estructura calórica, no va a ser relevante en qué tiempos de comida lo consuman, Ok. ¿no? Sobre contraindicaciones existen muchísimas también, ¿no? Paciente gastrointestinal con colon irritable o cirugías previas no deberían de ser ayunos muy prolongados, Ujú. ¿no? Uno de los miedos que yo tenía era entrenar en un estómago vacío, por ejemplo, Ujú. y que iba a perjudicar de que mi músculo crezca. ¿Es algo de que es un approach efectivo o no efectivo? Pues va a depender, o sea, si al final tú consumes las kilocalorías que necesitas para alcanzar tanto las proteínas de tu día, hidratos y lípidos, no tienes de qué preocuparte, eso es un hecho. E incluso es muy cómodo muchas veces para muchos pacientes el ir a entrenar en ayunas porque no se sienten pues muy saciados, ¿no? Y es un poquito más sencillo entrenar, no pasa absolutamente nada. Yo personalmente no puedo entrenar si no tengo algo Mm, encima, no me ok. cuesta mucho trabajo, pero pues va a depender de cada persona ¿Pierdes al más final. grasa entrenando? No, no realmente. Pierdes más líquido, sí, eso sí es un hecho, pero al final es líquido que vas a recuperar a lo largo del día mientras vas consumiendo agua. Entonces, puede ser que a lo mejor te sientas un poquito más desinflamado, puede ser que estéticamente te veas un poquito mejor o te sientas un poquito mejor, pero pues es muy subjetivo. O sea, al final el hecho de entrenar en ayunas no te va a aportar un plus cuando hablamos de un déficit de calorías, porque específicamente lo único que lo va a permitir es que realmente se esté efectuando ese déficit, ¿no? A largo plazo. ¿Y qué hay sobre estar en un estado de cetosis? ¿Por qué es fundamental en el tema de perder peso? No es fundamental, o sea, muy por el contrario.
Y sí soy muy puntual con esto porque muchas personas tienen la noción, y por eso terminan satanizando los carbohidratos, de que consumirlos puede promover aumento de peso o puede promover el hecho de que no pierdan peso, y es un error. O sea, nadie necesita cetosis para perder grasa o perder peso, y puede ser una estrategia un poco peligrosa incluso en algunos casos. Eh, yo creo que respondiendo a la pregunta, no necesitas eso para poder perder. Igual haciendo el estudio para esa entrevista, vi sobre el tema de que la pérdida de grasa, o sea, para perder grasa necesitas que tu glucosa esté estable y que tu insulina igual esté baja. O sea, tiene que haber una correlación de eso para que recién tu cuerpo pueda perder grasa. ¿Es verdad? Es un mito, o sea, es un mito, y lo compruebo simplemente diciendo que pues al final una persona que, digo, vamos a poner el caso de un paciente con sobrepeso, en la gran mayoría de los casos la insulina está sumamente elevada. El hecho de que la insulina esté elevada no es un factor predeterminante entre que el paciente pierda peso o grasa, para absolutamente nada. De hecho, el tratamiento en contra de estos factores es precisamente disminuir el porcentaje de grasa, ¿no? Y retomando un poquito el tema de lo de la cetosis, hacía yo un poquito de hincapié en el por qué es peligroso, porque muchas veces seguimos estas dietas keto, cetogénicas o Atkins pensando que vamos a tener mejores resultados, y no. De hecho, una dieta cetogénica, reitero, keto, Atkins o muy baja en carbohidratos, no debe ser prescrita por más de 3 o 6 meses, y debería ser únicamente utilizada en pacientes con sobrepeso, obesidad o alguna otra comorbilidad durante no más de ese periodo. Porque es realmente peligroso. Entendiendo que pues está muy globalizado todo este tema de redes sociales, está siendo como muy popular y muy famoso, y ya todo el mundo lo quiere hacer. Gran parte de la comunidad fitness lo pone en práctica, entendiendo que quizá pueda ser una estrategia para que, entre comillas, se rayen más, peguen un poquito más la piel al músculo y demás, y siguen entrenando fuerte, pesado, con cargas intensas, y voy a lo mismo, o sea, no están recibiendo los hidratos necesarios para poder generar ese entrenamiento. Y más allá de generar músculo, pues puede ser que haya una merma durante todo ese tratamiento. Ok. Cuando hablamos de esta parte igual de dietas, algo que se toca mucho es el tema de los cheat days. O sea, utilizar días donde puedas, entre comillas, trampa y comer más exceso de calorías. ¿Es algo que tú lo aplicas? No, no estoy en contra, es una herramienta que muchos profesionistas utilizan, y dependiendo del caso de cada paciente puede ser relevante o no. Yo lo cierto es que no, porque no estoy muy casado con esta idea de pensar que debo de tener una semana perfecta y disfrutar mi domingo para comerme mi pedazo de pizza o mi hamburguesa, ¿me explico? O sea, mi intención, al menos en consulta, es generar un ambiente que no sea hostil para el paciente, en el cual pueda entender que puede disfrutar de los alimentos sin la necesidad de restringirlos o estresarse por ellos. Y el poner muchas veces un cheat day o una comida trampa en estos planes de comida genera ese mismo estrés. O sea, es chistoso porque genera un goce, porque va a llegar el sábado, va a llegar el domingo y voy a poder chitear, entre Claro. comillas, pero también genera cierto tipo de estrés, porque entonces estoy pensando en cómo cuidarme 6 días de la semana para disfrutar uno. Es muy complejo. No, yo soy un poquito más partidario de que quizá aprendamos a disfrutar lo que tenemos, y aprender a seleccionar ciertos grupos de alimentos para que el paciente se sienta cómodo y no tenga que pensar en qué voy a comer mi fin de semana. Claro. ¿No? Y además, creo que uno de los errores comunes, porque yo solía hacerlo años atrás, era de que realmente sobrecomía. O sea, si estaba en déficit los otros 6 días de la semana, ese día comía demasiado y arruinaba mi déficit de los otros días. Pasa mucho, o sea, es muy común el paciente que tiene una ingesta calórica muy baja, y me pasó hace unas 3 semanas. El paciente consumía 1200 kilocalorías por día, Wow. de lunes a sábado, entendiendo que se iba a hacer su déficit, y su domingo consumía prácticamente unas 8000, 9000 kilocalorías. O sea, todo lo que no consumía en la semana lo terminaba consumiendo un solo día, y el tratamiento se terminaba mermando y él no veía resultados, ¿no? Porque su cuadre dietético estaba basado no por día, sino por semana. Y entendiendo que había un cheat day o una comida trampa, la aprovechaba. Sin embargo, esta no estaba cuadrada a lo largo de todo el tratamiento. ¿Me explico? Sí. Y ahí había una merma, obviamente. Ahora voy a hacer doble clic en esto porque yo igual creía antes de que hacer un déficit demasiado agresivo, y esto lo decía al principio de la conversación, iba a ser muy efectivo para bajar grasa rápidamente. ¿Qué es lo que sucedió? Quizás a los 2 meses sentí que mi cuerpo se acostumbró al nivel calórico que le estaba dando, demasiado agresivo, y simplemente no bajaba de peso, tampoco subía de músculo. Entonces,
¿Qué es lo que sucede acá? Puede que el cuerpo, si estás en un déficit muy agresivo, entre en un estado como que reconocer que siempre va a estar en ese estado, lo ve como la norma y deja de ser efectivo. Pues no creo realmente. O sea, el cuerpo al final sí es muy adaptable. O sea, puede ser que con las pocas kilocalorías que le dabas al día se haya, pues sí, eventualmente, y valga la redundancia, adaptado. Sin embargo, pues tendría que reconocer, pues, cuál fue tu proceso. O sea, porque me dices que a lo mejor era muy agresivo, pero ¿qué hacías el resto de los días? Tendríamos que hacer Evaluar las otras actividades que hacía durante el día. exactamente, uno, y dos, un conteo de calorías de 24 horas. O sea, entender, bueno, qué consumías tal día, tal día, tal día, tal día, y determinar dónde pudo haber existido una merma. O sea, esa pregunta puede ser muy difícil de contestar por eso meramente. Ujú. Pero si se adapta el cuerpo, o sea, si la pregunta es, ¿el hacer un déficit muy agresivo puede eventualmente mermar a futuro? No realmente. O sea, si al final terminas consumiendo las calorías que necesitas, tu cuerpo va a responder y se va a adaptar. Ok. Para cerrar esta parte del ayuno intermitente, ¿cuáles son los errores comunes que te vas topando? Hay muchos, o sea, es que lo cierto es que hay muchos. Si soy objetivo y empiezo a hablar solamente del ayuno intermitente, Ujú. desde cómo romperlo y cómo empezarlo, es donde hay mucha confusión y mucha merma, ¿no? Mm. De lo que pueda hacer. Hay pacientes que piensan que un ayuno intermitente ni siquiera pueden consumir líquido y no, o sea, tú puedes consumir agua sin ningún problema. Y hay pacientes que piensan que prohibidísimo y absolutamente no, llegan hasta deshidratados y demás. Eh, para que me explique un poquito más, el ayuno intermitente te va a dar dos variantes. Ujú. Un tiempo en el cual tú tienes una ventana para poder consumir alimentos, independiente de la hora, o sea, siempre que respetes ese rango, Ujú. y un tiempo para que pues, simplemente no. Eso partiendo, ¿no? Los errores que muchas veces encuentro es el qué tipo de alimentos puede incluir o no un paciente durante el periodo de ayuno, ¿no? Que va a romper el ayuno y que no. Ajá, exactamente. Entonces, pues muchas veces piensan que a lo mejor un cafecito con leche no lo rompe, y sí, porque pues ya tienen un alimento de por medio. Muchos piensan que el café rompe el ayuno cuando no, porque pues realmente no tiene calorías suficientes como para poderlo determinar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente, científicamente hablando, rompería un ayuno? Cualquier, pues sí, cualquier alimento, cualquier sustancia que te promueva, que te aporte calorías. Eso es lo que rompe un ayuno, Ujú. ¿no? Tés, cafés, infusiones, no, porque realmente no tienen, Mm. pero los pueden consumir durante ese periodo. ¿Y cómo rompes el ayuno? Es un componente importante. O sea, si es que lo rompes, no sé, consumiendo más carbohidratos o consumiendo un postre o sea, ¿cómo lo rompes? ¿Con qué comida? Es importante. Es muy anecdótico, o sea, al final igual va a depender de cada persona, de cómo lo quieran romper. Más allá del cómo hacerlo, yo preferiría pensar en cómo no hacerlo. Y definitivamente me iría por alimentos que no sean muy altos en grasa, porque precisamente digamos que el estómago no está preparado para poderlo recibir. En un ayuno, lo primero que tienes que consumir sí o sí antes de cada comida o al despertar siempre tiene que ser agua para Ujú. generar cierta base. Y después alimento sólido. Si tú prefieres consumir un poco más de hidratos o de proteína, no pasa absolutamente nada, pero eventualmente hay que ser muy astutos y no exacerbar nuestras cantidades, sobre todo cuando hablamos de grasas. Ok, queda súper claro. Vamos con lo que es crecer el músculo. O sea, creo que hemos cubierto todo el tema de pérdida de grasa. Hablaba sobre la hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? A muy grandes rasgos, hipertrofia es únicamente este proceso en el cual las fibras de las estructuras musculares se inflaman. No quiero decir se rompen porque es un término que no me gusta, pero bueno, se inflaman las fibras musculares y crecen. Eso es hipertrofia muscular. La manera efectiva de generar esta hipertrofia muscular, ¿cuál sería? Pues mira, hay muchas herramientas, ¿no? La principal de ellas es el entrenamiento de fuerza y progresivo. Para que tú puedas hipertrofiar tu masa muscular, de por medio hay que entender que no es un proceso natural del cuerpo. Como tal, de hecho es completamente antinatural agarrar una pesa y realizar el mismo movimiento 10 o 15 veces a fin de que tus fibras se inflamen, ¿no? Sí o sí, una forma efectiva de poder hipertrofiar la masa muscular, objetivamente hablando, es realizando entrenamiento de fuerza, cualquiera de sus variables, pero que sea progresivo. O sea, que siempre le demos un pequeño plus a cada sesión de entrenamiento. Quizá un poco más de peso, a lo mejor, contar las series, o realizar un poquito más de series, o entender cuál es el periodo de descanso que debemos de tener, si lo reducimos o no, o lo expandimos, ¿no? Y Entonces, son pequeñas sugerencias que pueden sí. apoyar Y únicamente. el más común en este caso es ejercicios de fuerza. Eh, lo más efectivo, o sea, si hablamos de hipertrofia muscular, cualquier estrategia es buena. Si hablamos de estética
por medio de la hipertrofia muscular, lo mejor siempre va a ser, desde mi perspectiva, el entrenamiento de fuerza con pesas, porque nos permite mucho estructurar el entrenamiento y seleccionar qué grupos musculares pueden tener mayor carga y cuáles no. Ujú. ¿Dirías que la fuerza es una manera efectiva de poder medir si estás teniendo una hipertrofia correcta? Sí, por supuesto. Siempre que tenemos a mayor masa muscular, esto es como la física, mayor masa muscular siempre va a haber mayor capacidad de carga o mayor capacidad de empuje, mayor fuerza. Ujú. Porque me solía pasar, y esto nuevamente voy a hablar quizás de los errores cuando estaba iniciando mi carrera fitness, ¿no? Empecé a hacer ejercicio. Sentía que nunca ganaba fuerza. Ujú. O sea, me quedaba técnicamente el mismo peso, se hacía, no sé, pecho solamente con un plato de 45, me quedaba solamente con eso. Y no ganaba nada de fuerza por años y años, hasta que luego empezó a hacer de una manera más correcta y he visto cómo aumenta mi fuerza drásticamente. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué estás haciendo mal cuando ves que no estás ganando fuerza? Pues mira, cuando hablo de entrenamiento de fuerza, siempre hay siempre hay variables muy inconstantes del entrenamiento. Desde no ser progresivo, no aumentar los volúmenes de carga por cada serie, hasta no descansar lo suficiente o no seleccionar astutamente los ejercicios. A lo mejor tu caso es muy variable también, pero Ujú. tendríamos que reconocer dónde estuvo la merma, Ok. ¿no? Vamos a armar como un protocolo de ese tipo de ejercicios, cómo hacerlo correctamente, porque creo que lo que te mencioné al principio es el obstáculo número uno que muchos dicen, voy al gimnasio y no sé qué hacer. O Ujú. sea, entonces, ¿cómo podemos armar esto de la manera correcta y cómo podemos crecer, en este caso el músculo, la manera correcta al hacer ejercicio? Hablemos de esta parte de la hipertrofia primero. Ok, bueno, estamos hablando del caso de personas que no han realizado ejercicio nunca o de Sí. alguien que ya tiene noción. No, alguien que no tiene ni idea, porque creo que las personas igual que tienen algo de idea van a poder adaptar su Ujú. entrenamiento en base a esto. Digamos que Claro, estoy yendo la primera vez al gimnasio contigo. ok. ¿Cómo vamos a entrenar? ¿Cómo vamos a armar esa mi rutina? Pues igual, o sea, yo sé que te voy a desquiciar un poco, pero sí va a depender, ¿no? Sí, Porque al final, pues digo, todos tenemos diferentes capacidades, tiempos, etcétera, ¿no? Pero voy a tratar de no ser tan extenso con el tema. En una persona que de plano no puede o está empezando, yo lo que siempre sugiero, lo mencionaba al inicio, son 2 sesiones estructuradas, una para tren superior y una para tren inferior. A lo mejor si tenemos un poco más de tiempo y es cuando es más fácil y un poquito más genérico de hablar, podemos estructurar hasta 4 o 5 sesiones por semana, ya, ¿no? Si hablamos de una persona que apenas está empezando, eh, soldría o tomaría más las riendas de entrenar todos los grupos musculares de forma muy general. O sea, un día muy específico para todo el tren superior, un día muy específico para todo el tren inferior y un día muy específico para músculos medianos y pequeños, que son ujú, deltoides, bíceps y tríceps. Independiente sea el caso, si el paciente realiza 2 sesiones, 3 o 5, cuando hablamos de la estructura en las series, yo cuando menos le pido al paciente o solicito que de todas las series que hagan por grupo muscular, cuando menos tengan unas 3 o 4 series efectivas por ejercicio. Ahora, voy a lo mejor a revolver un poquito por acá, pero cuando hablamos de ejercicios por grupo, eh, si hablamos del tren superior, aplica para todo, 3 o 4 ejercicios por grupo muscular son más que suficientes. ujú, O cuando menos, ejercicios que cubran todas las estructuras de ese grupo muscular. ujú, En ejemplos, si hablamos, por ejemplo, de pectorales, el pectoral se compone principalmente de tres estructuras, ¿no? Superior, medio, inferior. ¿No? Un ejercicio que cubra la parte de superior, que a lo mejor es un bench inclinado, uno que cubra la parte media, o media e inferior, y uno que cubra las fibras laterales, como un pec deck, por ejemplo. ujú. Entonces yo ya realicé 3 ejercicios y cubrí todo mi grupo de interés. ¿Cómo vas realmente haciendo un workout split? Y esto me voy, ¿cómo vas dividiendo los días? O sea, ¿cómo sabes si para mí va a ser efectivo más 3 o 4? Va dependiendo quizás de mi estilo de vida o en base a qué. No, mira, la regla es genérica. O sea, entrenamiento de fuerza y el cómo lo estructuras, soy mucho a la idea de pensar que debería ser igual para cada persona. El cómo se desarrolle, y aquí es la parte curiosa, la parte subjetiva y también la parte polémica del fitness. El cómo se desarrolle va a depender meramente de, digo, entendiendo que todos estamos haciendo las cosas de forma correcta, ¿no? Claro. El cómo se desarrolla va a depender muchísimo de la morfología de cada persona.
¿no? Porque me mencionas, ¿cómo puedo saber si me es más efectivo o no? No lo vas a saber nunca. O sea, al final el entrenamiento que tú debas de recibir va a ser el mismo que el otro varón de tu mismo peso y de tu misma talla, eventualmente. Y el qué tanto resultado pueda tener va a depender mucho del tipo de inserciones que tenga cada paciente, cada persona. Y inserciones, para que me expliques, dónde se conecta cada músculo en el hueso correspondiente. Por decir, a lo mejor la inserción de tu bíceps no es tan larga como la de otra persona. Y si tú entrenas el mismo volumen de carga que esta otra persona, como tu inserción es más larga, pues si hablamos de volumen, se va a ver mucho más grande, pero puede ser que el porcentaje de masa muscular sea el mismo. ¿Me explico? Ok. Algo que yo hacía mucho al inicio era iba todos los días al gimnasio. Hacía levantamiento, bueno, levantaba pesas, pero he ido viendo de que no era efectivo para mí. Porque ya llegó un punto que donde me sentía en un burnout y empecé a detestar ir al gimnasio. O sea, lo veía más como una obligación y ahora lo veo más como un tiempo para mí. O sea, realmente disfruto cada una de esas sesiones. ¿Cómo podemos encontrar ese punto caramelo? O sea, ¿cuántos días entrenar y cómo vas dividiendo? O sea, haces, por ejemplo, eh, entrenar lunes, martes, miércoles y cuándo vas poniendo estratégicamente los descansos igual. Mira, pues igual contextualizo muchísimo sobre la calidad de vida de la persona, ¿no? Yo cuando menos creo que hasta 4 sesiones por semana me es muy efectivo y muy sencillo y muy ameno para mis pacientes en general. Porque tengo de 4 sesiones, puedo dar prioridad a todos los grupos de interés e incluso darle frecuencia 2, o sea, lo entrenamos 2 veces a lo largo de la semana, el grupo que más me interesa, Mm, por decir. A lo mejor tú llegas conmigo y 4 sesiones para ti son suficientes a lo largo de la semana y buenas, o es el tiempo que tenemos para entrenar, pero estás muy interesado en desarrollar el tren inferior. A mí me viene bien como tu coach o como tu entrenador, porque sé que durante todo ese split cubro todos mis músculos y además una sesión tengo extra para repetir el que te interesa desarrollar más. Y esto recientemente me topé con un estudio que hablaba de que o sea, el entrenamiento, el workout split más efectivo llega a ser cuando entrenas los músculos por lo menos 2 veces a la semana para Justo hipertrofia, porque uno no es suficiente. ¿Eso es verdad? a medias, Ya. realmente a medias, porque pues habrán personas que con una sola sesión por semana tienen muchísima más capacidad de desarrollar que otras, precisamente por el cómo está estructurada toda la morfología, ¿no? de su cuerpo. ¿No? Hay personas, tengo pacientes que por ejemplo no entrenan brazo para nada, ni bíceps ni tríceps, y los tienen muy desarrollados porque indirectamente, por medio de otros ejercicios, le dan estímulo, pero son tan amplias las inserciones o simplemente la morfología que tienen es muchísimo más favorable y ya simplemente pues como que tienen más ventajas genéticas que otras personas. Entonces va a Ok. depender, ¿no? Al final Sí. es muy difícil poderle decir a una persona, ¿sabes qué? Voy a estructurar tu entrenamiento para que a ti te crezca muchísimo más el pecho. Es muy Mm, difícil, o sea, no puedes. El entrenamiento, y esto va a sonar como muy decepcionante para muchos, pero es genérico. O sea, yo solo tengo que entender de mi entrenamiento que con 3 o 4 ejercicios basta para cubrir todo mi requerimiento de la estructura, sí. ¿no? Y que de todos esos ejercicios, cuando menos, 4 o 3 series deben de ser efectivas. O sea, con que yo tenga esa noción y lo aplique, voy a obtener resultados sí o sí. Y ahí es donde muchas veces se encuentran contrariados todos. Ujú. Porque entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso? Si todos somos diferentes, sí, pero pues la regla va a aplicar a Todos. todos igual. Claro, ahora vamos a entrar un poco más a detalle de cada día. Entonces, estás hablando de que en un día hagamos 4 series, o sea, 4 ejercicios 3 o 4 por grupo muscular, por grupo muscular. no por sesión de entrenamiento, por grupo. Ya, ok. Porque, y eso es algo que siempre me da curiosidad, o sea, porque he invertido un montón de rutinas, coaches y demás. Donde he visto el mejor punto caramelo es como ese 4 o 5 aéreos por día de entrenamiento, que entreno 3 veces a la semana. Pero cuando hacía antes, ponte 10, era cuando menos resultados veía. ¿Por qué Claro. esa eso? Muchas veces, o si no es que todas prácticamente, por el poco descanso que tienes, ¿no? Y lo digo mucho en consulta, hacer más para nada te va a dar más y muchas veces te va a dar menos. Eh, Nosotros para que el músculo crezca necesitamos 3 cosas, principalmente, a grandes, súper grandes rasgos. Necesitamos, número 1, entrenar. Número 2, consumir la proteína necesaria para recubrir
las fibras musculares. Y número 3, el descanso, que es esta parte de todo el tema del fitness, en donde muchos lo desaprovechamos, pero es muy importante porque aquí es donde realmente damos prioridad a que esa masa muscular se recupere y crezca, ¿no? Entonces, si le damos una muy mala calidad de entrenamiento a nuestras sesiones y entrenamos de más, no estamos priorizando esa tercera parte. Y es ahí donde realmente existe una merma del tratamiento. ¿Cuál sería un descanso óptimo? Un descanso óptimo, mira, si le vamos a dar frecuencia 2 a X grupo de interés, debemos de descansar cuando menos 48 horas. Yo lo aplico muchísimo. O sea, si mi paciente entrenó un lunes pierna, por decir, deben de transcurrir cuando menos esos 2 días para que repita el proceso. O sea, miércoles, jueves. Jueves, particularmente jueves, viernes. Ahí el músculo ya está descansado. Sí, por supuesto. Ok. Es lo que metódicamente está estudiado, unas 48 horas que tenga, 50 horas de descanso cuando menos. Ahorita que estamos hablando de descanso, también el tema de descansar, dormir, es algo fundamental, ¿no? Sí, mira, puedes hacer las cosas al 100%. O sea, tú puedes tener la mejor dieta, puedes tener al mejor entrenador, la mejor rutina, pero si no estás descansando tus 7 horas, 8 horas por noche, gran parte del alcance que tengas se va a mermar. Eso es un hecho. Porque, insisto, en esta parte de la recuperación es donde, número 1, realmente te vas a sentir lo suficientemente bien como para darle intensidad a tu entrenamiento. Y número 2, es ahí donde desarrollas, donde produces realmente hormona de crecimiento, que es lo que necesitas para que tu masa muscular se recupere y crezca, ¿no? ¿Qué hormonas juegan un papel clave en la hipertrofia? ¿Solamente hormona de crecimiento? Particularmente hormona de crecimiento, cortisol, dopamina. ¿La testosterona? También, digo, y es aquí donde muchas veces, hablando temas de género, se frustra muchísimo el lado femenino, porque siempre, eso sí, objetivamente, el hombre va a generar muchísima más masa muscular que una mujer, precisamente por ello. Ok. Y en este caso, si tus hormonas están desbalanceadas, no vas a poder perder grasa y tampoco crecer músculo. Eso va a depender de para ti qué es desbalanceado. O sea, desbalanceado es Niveles bajos niveles bajos de testosterona, y hormona de crecimiento. por supuesto. Eso 100%. Y es curioso porque muchos pacientes llegan a consulta con ciertos síntomas que pueden ser indicativos de una disminución en esas hormonas, sobre todo testosterona, y no. Realmente son como síntomas muy psicológicos y de su día a día, ¿no? Pero sí juega un papel muy, muy, muy importante. Ok, estamos nuevamente hablando del tema del split durante este día de los ejercicios. Entonces ya, iniciamos. ¿Cómo deberían estar compuestos esos días? Porque hablan de ejercicios compuestos, utilizar ejercicios más isolados. ¿Cómo deberíamos empezar correctamente un entrenamiento? Mira, en un paciente que apenas está empezando, a fin de que tenga noción de adaptarse a la rutina, de adaptarse a los ejercicios, mando muchos ejercicios compuestos al principio, sobre todo al principio, para que tenga noción de lo que es el equilibrio, tenga noción de lo que es la estabilidad, tenga noción de cómo ejecutar un rango de recorrido completo, ¿no? Una vez que ya estamos adaptados, ahora sí podemos basarnos un poquito más en entrenamientos a lo mejor más localizados con máquinas, ¿no? Para darle cierto énfasis a los grupos musculares. Ya una vez que mi paciente está adaptado, ¿no? Y ya está familiarizado con cómo entrenar, sí soy muy partidario de que los ejercicios sean muchísimo más localizados, porque pues a mayor prioridad le des al grupo, mayor estímulo va a tener y pues más va a crecer. ¿Cuáles dirías que son los mejores ejercicios compuestos? Y uno, igual, ¿qué son los ejercicios compuestos? Mira, los ejercicios compuestos básicamente van a ser todo aquello ejercicio que le va a dar una movilidad completa al rango de recorrido que estamos buscando sobre el grupo de interés que queremos trabajar, ¿no? Los ejercicios que le dan funcionalidad al grupo o a la estructura. Por decir, en ejemplos, en el caso de pecho o pectorales, ¿para qué me sirve el pecho o el pectoral? Para empujar, realmente, ¿no? Entonces tengo que buscar yo ejercicios de empuje, como un press banca con mancuerna, un press banca con bar. Esos son ejercicios compuestos, ¿no? Meramente. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Favoritos? Compuestos, Sí. la sentadilla libre. Ya. ¿Esos son los squats? Squats. Okay. Así es. Digo, estamos hablando por grupos musculares, por ejemplo, mi favorito para el pecho, por supuesto que es el bench press. Mi favorito compuesto para hombros, por supuesto que es un press militar. Para piernas, una sentadilla.
¿no? ¿Y cuál es el descanso óptimo en esta parte de entre ejercicios? Entre series Sí, o entre entre ejercicios. series. Entre serie y serie, digo, metódicamente hablando, debemos descansar cuando menos 90 segundos. Ya. Cuando menos. No es una técnica perdón, que yo utilizo con mis pacientes de inicio, porque descansar lo mínimo no puede priorizar que mi entrenamiento sea progresivo, sobre todo cuando estoy empezando a entrenar. Eh, Mi ideal es cuando menos que descansen entre 2 y medio o hasta 3 minutos, porque damos prioridad a poder cargar un poquito más de peso en la siguiente serie, que es lo que tenemos que tener como base prioritaria para que el entrenamiento sea eficiente, que sea progresivo. Ujú. ¿Y hay una diferencia entre utilizar, no sé, máquinas versus ejercicios compuestos que no sean máquinas? O sea, ¿hay una diferencia en estimulación que te da? Sí, por supuesto. Voy a poner el caso, por ejemplo, y lo mencionaba hace rato, ¿no? De ejercicios con máquina, ejercicios compuestos, un bench press. Realizarlo en Smith a realizarlo libre. Por supuesto que realizarlo libre te va a permitir adaptarte al ejercicio y conocerlo y a lo mejor trabajar muchas más fibras musculares porque precisamente no tiene cierta estabilidad, ¿no? Te ayuda muchísimo en tema del equilibrio, te da muchísima estabilidad el ejercicio, pero si hablamos de estética corporal, realmente me es irrelevante. O sea, a mí lo que me interesa es que mi pecho crezca Ujú. y punto, ¿no? O sea, no estoy realizando ningún deporte per se, no estoy realizando powerlifting, por decir, ¿no? A mí si estéticamente hablando lo que me interesa es que me crezca el pecho, siempre voy a ser objetivo con mis pacientes, te recomiendo siempre máquinas, porque quitamos de la ecuación el tema de la estabilidad y damos prioridad a realmente estimular lo que queremos estimular, Ujú. ¿no? Y al volumen de carga que queremos cargar. Ujú. Hablemos de este concepto que le llaman pirámide, o sea, dicen reverse pyramid, pero creo que sería pirámide inversa. Ujú. ¿Lo has escuchado? De menos a más. Sí. Sí, ¿Es efectivo? completamente. Es la base del entrenamiento progresivo. Empezar con algo y darle prioridad a que ese algo vaya en aumento siempre va a ser positivo. Y no aplica ojo, solo para el volumen de carga, que es el peso. Aplica esto de menos a más, tanto con el número de series que saques con pesos que ya dominas, como con el tiempo de descanso que también ya dominas. O sea, Ujú. no es lo mismo decir que entre serie y serie saqué los mismos pesos, descansando 2 minutos, a lo mejor pensar, ya reducí mi tiempo de descanso. Eso también es progresivo, eso también va de menos a más. Ok. Y ayuda, Ahora, muchas veces. por ejercicio, ¿cuántas series estás haciendo? ¿Tres, cuatro? Por ejercicio, hasta 3 y 4 series. Para mí es mi efectivo ideal. Teniendo en cuenta que, sacando de la ecuación las series de aproximación, ¿no? Que a lo mejor hablamos de eso más adelantito, que es el Ujú. calentamiento. Ok, sí, en un minuto hablamos de eso. ¿Eres fan de medir cuánto estás levantando o no en cada una de las sesiones? Sí, por supuesto. No solo soy fan, sino también lo manejo mucho con mis pacientes. El documentar lo que haces durante la sesión o tener noción de lo que hiciste y anotarlo, te va a dar una pauta de qué metas debes de superar a mediano o largo plazo, Ya. ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el paciente que llega y te anota todos los pesos que hice, cuántas repeticiones saqué, cuánto descansé, a noción, o sea, te da una pauta, te da algo documentado de cómo puedes mejorar. Y eso pasa mucho, ¿no? O sea, el hecho de no anotarlo muchas veces puede eventualmente perderte. Yo ya no supe cuánto peso cargué, ¿no? Entonces, a lo mejor en mi siguiente sesión que debió de haber sido, entre comillas, progresiva, ya no lo es porque sigo cargando lo mismo Ujú. o no tengo noción de cuántas repeticiones estoy sacando, Ok. ¿no? Pero sí es muy importante. Todo paciente que anota lo que hace es todo paciente que a largo plazo va a progresar. Ujú. Hay algo como, por ejemplo, si estoy levantando en pecho 45 nuevamente, pero hay ciertos días que te sientes más débil. Ujú. Entonces no puedes levantar eso y ¿por qué va sucediendo esto? O sea, puede ser por un mal descanso que te has sentido más débil y es quizás una métrica mala, un indicador malo. Pues no necesariamente, o sea, hay que contextualizar el caso de cada persona, pero el sentirse más débil un día no significa una regresión de Ujú. nuestro tratamiento o de nuestro proceso. Eventualmente la curva de aprendizaje, sobre todo cuando hablamos de salud, no siempre va a ser lineal, no siempre va a ser derecha. Van a haber siempre sus días malos, siempre sus días buenos, pero lo importante es que hay que entender que somos una variable inconstante, ya lo mencioné anteriormente. Y que tenemos que tener noción de que independientemente de cómo nos sintamos en ese momento, hay que ser constantes con lo que estamos haciendo. Ujú. Ok. Ahora,
volviendo al tema de la hipertrofia, o sea, hacer ejercicio porque uno creo que solamente cuando va al gimnasio quiere levantar más y más y más y llega un momento donde no puede ya levantar más. Pero es la única manera, la fuerza de hacer hipertrofia porque quizás, no sé, ellos sintiendo que me iba volviendo más fuerte cuando empezó a hacer más en un tema de volumen o la velocidad lo hacía mucho más lento, Ujú. menos peso, pero he sentido que desarrolla más fuerza. Y no solamente levantar más pesado, quizás sea la métrica correcta. No, no realmente, porque justo muchos se enfocan en solo levantar más peso, pero no en darle prioridad al cómo están ejecutando el rango de recorrido que tienen o el ejercicio per se. Ujú. Para que un ejercicio esté bien hecho, necesitas tener noción de lo que es el rango de recorrido completo de cada uno. ¿Qué es Eso, una flexión? ¿Qué eso te es una refieres extensión? como la forma. No la forma, el recorrido es eh, de dónde, hacia dónde va la pesa o toda la distancia que tiene Ujú. a fin de poder llegar al punto de partida y el punto de término del ejercicio. Por decir, no sé, a lo mejor una sentadilla completa, el rango de recorrido va a ser el punto A, que es estar completamente erguido, al punto B, que es cuando las caderas sobrepasan las rodillas. Eso es un rango de recorrido. De dónde a dónde se estimuló tu grupo de interés, ¿no? Y mientras más largo sea ese rango de recorrido, pues mayor estímulo va a haber. Más largo, más lento te refieres. No, más largo es, híjole, ¿cómo te explico? Eh, ¿Has visto el meme alguna vez de la persona que levanta así muchísimo peso, muchísimo, y hace una sentadilla como de 2 centímetros? Sí. Eso es un rango de recorrido, pero es un rango de recorrido muy cortito, ¿no? Eso no es efectivo. Pues no, porque mientras más corto sea el rango, menos prioridad das a que se estimule el grupo. Entonces, Mm. mientras más largo sea, pues obviamente más estímulo va a tener. Y hay casos muy curiosos, por ejemplo, porque entonces empiezan a entrenar, a entrar al tema del entrenamiento otras variables, como la estatura de la persona. Una persona con piernas muy largas en una sentadilla va a tener muchísimo más rango de recorrido que una persona de talla baja, por decir, o de Ok. estatura promedio. En este caso, antes de, podría decir que es una buena recomendación o práctica antes de aumentar el peso en el ejercicio que estás haciendo, realmente recorrerlo al Completo. 100%. Yo antes de priorizar cuánto volumen de carga voy a aumentar, y eso también lo menciono mucho en consulta, debo de priorizar la técnica del ejercicio. Que uno, mi estabilidad sea la adecuada, y dos, mi rango de recorrido sea el que necesita de ser durante todo el ejercicio, completito. Ok. En este caso, la técnica, porque lo que me he dado cuenta es de que influye mucho hasta la respiración en en el mismo ejercicio, o sea, cómo respiras y has mencionado una palabra clave, la estabilidad. Ujú, justo. Entonces, esos son dos métricas clave Sí, y regla, regla de oro. estándar, o Ujú. ajá, regla de oro, en una flexión, en flexión inhalo, no, perdón, en extensión inhalo y en flexión exhalo. Eso es regla de oro para que tengas una muy buena estabilidad del ejercicio. Ok. Sobre todo en ejercicios compuestos, ya que lo mencionábamos anteriormente. Y puede haber algunos músculos, un conjunto de músculos que se pueden estimular mejor que no sea con reverse pyramid, que la pirámide inversa. Pasa algo muy curioso con el tema del hombro, los deltoides. Los deltoides son un grupo que se compone de tres estructuras, sin embargo sigue siendo un grupo mediano pequeño. Ya. Entonces, para poderlo entrenar, tienes que meter cuando menos tres ejercicios, uno que te estimule anterior, lateral y posterior. Sin embargo, el deltoides en su ángulo lateral tiene muy poca capacidad de carga. Muy poca, muy poca. Entonces, eventualmente eso no va a favorecer el hecho de que tu entrenamiento, cuando menos con el volumen de carga, sea progresivo. Mm. ¿Ok? Y entonces, ¿qué aplica ahí? Pues darle estímulo constante. ¿Cómo? Entendiendo que cuando menos le podemos dar una frecuencia de 2 a lo largo de la semana y sacando un número muy elevado de repeticiones. Ok. Ahora, hace rato estamos hablando un poco de esta velocidad del ejercicio. Asumiendo que hago el rango completo, ¿la velocidad influye? Por ejemplo, porque ves algunas personas que van a toda velocidad, Ujú. obviamente con peso más liviano, hacen muchísimas repeticiones. ¿Dónde está ese punto óptimo de la cantidad de repeticiones y velocidad? No hay una regla estandarizada sobre la velocidad. Lo que sí es que una determinante que debemos de tener es, más allá de la velocidad, es la tensión mecánica que existe a lo largo de ese rango de recorrido. Estas personas que mencionas que de repente lo hacen todo muy rápido, en el rango de sí, en la extensión,
que es la variable del ejercicio donde más estímulo le estamos dando al ejercicio, estas personas que no lo hacen muy rápido el ejercicio y demás, no le están dando el estímulo necesario. Cuando hablamos de tensión mecánica, sí debe ser un ejercicio muy concentrado. O sea, tener noción de que realmente le estamos dando esa tensión al ejercicio. O sea, por términos y literatura podríamos decir que hasta 2 o 3 segundos en extensión puede ser algo efectivo. Ok. Ahora, volviendo al tema de las repeticiones, porque, bueno, hemos hablado de que tenemos 3, 4 series, cuántas repeticiones y cómo vas calculando la cantidad de repeticiones por serie. Mira, el rango efectivo es de máximos 15, mínimo 5 repeticiones. Ese es un rango estandarizado a Máximo entender. 15. Máximo 15 y Mínimo 5 repeticiones por serie, en uniseries. Digo, hay muchas mecánicas del entrenamiento, pero específicamente hablando de uniseries, entre 15 y 5 repeticiones. Debería ser lo ideal. Y este rango se puede ir mermando a lo largo del progreso del mismo ejercicio, porque vamos a ir aumentando el volumen de carga. Entonces, una medida relativamente empírica de entender si mi ejercicio está siendo efectivo o eficiente es que a mayor volumen que tengas, pues el rango de repeticiones se va a mermar por pura fatiga muscular, ¿no? Ok. Si es que estás haciendo más de 15, se te hace muy fácil. ¿Estás haciendo algo mal ahí? Yo no me gusta mucho utilizar los términos mal y bien, sin embargo puede no ser eficiente realizar más de 15 repeticiones, porque pues, eventualmente solamente estás como extendiendo tu rutina de entrenamiento y no le estás dando prioridad a cargar el peso que deberías. O sea, no va a haber una hipertrofia efectiva en ese caso. Eh, no, salvo que estemos hablando de deltoides, como te mencionaba anteriormente. ¿Y qué hay sobre entrenar al fallo? Es una buena estrategia, sin embargo, no todas las series deberían de ser determinadas al fallo. Al menos en consulta yo utilizo mucho el término fallo muscular cuando no sacamos ni la mínima del rango establecido. Por decir, si dentro de mi rango yo le establecí al paciente 12 máxima, 8 mínima, sacar menos de 8 repeticiones por esa serie va a ser mi fallo muscular. Y está bien entrenarlo, pero no por todas las series. Yo lo aplicaría hasta la última serie de ese ejercicio en particular. Ok. ¿Y cuándo vas agregando variaciones a tu entrenamiento? Por variaciones hace referencia a... Al tipo de ejercicio. Va a depender muchísimo del objetivo y meta de cada persona. Sin embargo, hay que entender que debemos de ser expertos con lo que tenemos e ir cambiando la rutina constantemente, más allá de darte un resultado, va a mermar ese proceso. Eso igual es otro mito. Exactamente, o sea, el cambiar la rutina no te va a permitir maximizar los estímulos que ya tienes. Ok. Entonces va a retrasar el tratamiento. Ok. Lo que yo he encontrado que es efectivo, o sea, bueno, para mí, llega a ser cuando voy a hacer una variación, cuando siento que ya no estoy pudiendo aumentar fuerza. O sea, realmente estoy yendo y estoy como estancado. A una variación, y hay el sentido donde cuando vuelvo al ejercicio previo, quizás unas 2 meses después, he aumentado fuerza. Okay. ¿Por qué sucede esto? Mira, cosa curiosa, ahí que estábamos hablando de ejercicios compuestos y ejercicios en máquina, pasa mucho también. O sea, yo puedo hacer que el paciente sea experto con un press libre y que llegue un punto o un límite en el cual yo no puedo aumentar volumen de carga ni por mucho que descanse. Entonces ahí hago una pequeña variación y cambio una determinante que puede ser, no sé, a lo mejor que ese mismo press sea con un Smith. E insisto, elimino el tema de la estabilidad y priorizo en sacar más peso. Allá hubo una variable del entrenamiento en el mismo ejercicio y le fue progresivo y le está dando un resultado. Ok. Ahora, esto va a ser una pregunta extremadamente personal, pero igual, digamos, he sentido que ya llego a mi máximo, por ejemplo, en lo que son los shoulder press, digamos, en la presa militar, llega a mi máximo. En este caso con las mancuerdas, 95 por lado, pero realmente ya no puedo hacer más. O sea, es como que me siento ahí estancado. Puede ser de que he llegado a mi límite de fuerza en ese ejercicio, o sea, quizás por mi compostura, no sé, mi tamaño, realmente he llegado a mi máximo. Pues sí, o sea, eventualmente van a haber variables que lo determinen como la alimentación, porque eventualmente si a lo mejor, digo, y esto es un ejemplo muy burdo, pero si llegaras a aumentar la carga de hidratos de carbono, puede ser que tengas energía suficiente como para sacar una serie más o a lo mejor un poquito más de peso.
Es una pregunta un poquito más compleja, pero mi sugerencia sería que si al día de hoy con lo que tienes ya llegaste a ese límite, mete una variable más, lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Trata de eliminar el factor de la estabilidad metiendo una máquina Smith básicamente la máquina completa de press para ver cuánto volumen más podrías cargar. Podría Claro, ser un experimento bueno. claro, claro, porque ahí voy a generar más hipertrofia. Exactamente. Ok, buenísimo. Hace unos minutos estabas comentando sobre el tema de calentar. ¿Cuánto realmente tuviéramos que calentar? ¿Cuál es un calentamiento efectivo? ¿Y por qué realmente calentamos? Específicamente hablando de entrenamiento de fuerza, Ujú. lo mejor es el calentamiento neuromotor. Por neuromotor hago referencia a los ejercicios que vamos a realizar a lo largo del entrenamiento. Debemos de darle prioridad a las estructuras de interés sobre la noción sobre la carga que vamos a tener. Entonces, el calentamiento neuromotor, perdón, se va a enfocar en realizar con el mismo ejercicio que tienes muy poca carga. Es decir, si te va a tocar una sentadilla, puedes realizar una o dos series de aproximación. Esas son las series de aproximaciones, una herramienta del calentamiento neuromotor, ¿no? Que es con muy poco peso realizas el ejercicio a fin de que te adaptes y luego puedas meter volúmenes de carga un poco más intensos. Y previo todavía a eso puedes hacer ejercicios de movilidad para, digamos, estabilizar o poder calentar, entre comillas, las articulaciones del grupo de interés que vamos a utilizar. Ok, porque muchos creen que estirar es un buen calentamiento. No realmente, o sea, cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, no, pero en entrenamientos de resistencia, llámese carrera, triatlón, natación, etcétera, sí hay estudios que indican que pueden ser de muy buena ayuda a fin de prever ciertas lesiones. Ok, y el tema de estiramiento, ¿en qué momento podemos utilizarlo? Pues, ¿en qué momento podemos utilizarlo? En cualquier momento. ¿Qué tan efectivo puede ser durante la sesión? Es muy poco realmente. Si lo que realmente buscamos es prever lesiones, nada como calentamiento neuromotor y calentamiento de movilidad, nada más. ¿Por qué pasa que en las mañanas somos más propensos a lesionarnos? Pues porque eventualmente estamos en un estado de reposo. Digo, en las mañanas quiero pensar que estás despertando, ¿no? Sí, estoy despertando y voy al gimnasio. Uno, siento que soy menos fuerte. Y dos, las veces que me he lesionado como que en la mañana. Bueno, quizá el por qué te sientas menos fuerte es porque probablemente si ayunas no tienes suficiente energía para poder desarrollar el entrenamiento como de forma más eficiente, ¿no? Ahora, el por qué, no he leído acerca realmente del por qué hay más probabilidad. De hecho, desconozco si realmente hay mayor probabilidad de lesión, Ok, ¿no? Yo creo que mucho puede depender también del cómo, entre comillas, estás realizando el calentamiento. Si realmente hay estiramiento neuromotor o no, calentamiento neuromotor o no, perdón, y ejercicios de movilidad. ujú. Hablando de lesiones, ¿qué tipo de lesiones son las más comunes que te has encontrado cuando haces este tipo de ejercicio de fuerza? Bueno, en pacientes que realizan entrenamiento de fuerza, híjole, lo más común pues pueden ser lumbares. eh, y ojo, yo no soy ortopedista, yo no Claro. soy trauma, yo no soy médico del deporte, yo soy médico, soy Ujú. nutriólogo. O sea, dentro de la experiencia que he tenido a lo largo de la consulta, lo que más me han comentado los pacientes, porque eventualmente lo pregunto en mi historia clínica, es sí, sobre hernia de disco, lesiones lumbares o hernias. Ujú. ¿Aún estás lesionado? No. Eh, eh, sí, pero curiosamente no por medio de entrenamiento de fuerza. Yo hago triatlón. Ah, ya. Son ejercicios de alta resistencia y sí, sí me he lesionado. Sobre todo las pantorrillas. Ok. Algo común en mi experiencia ha sido los desgarres. O sea, que he levantado de más un día que me sentía más débil, que hace un mal descanso al día siguiente y he seguido levantando el mismo peso que solía levantar. Y las 3 veces que me he lesionado ha sido como que desgarres justamente por la misma situación. Pero desgarres o contracturas. O sea, de plano no podías mover. eh, Sí, 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 ¿Sí? sí, no. Hay niveles, ¿no? De desgarres. Sí, claro. Sí, y creo que era como nivel 3 uno de esos. Y todavía sigo algo lesionado todavía de mi hombro, lo que más me costó todavía rehabilitarlo. Y acá igual te quería preguntar, o sea, si estás con un desgarre, ¿puedes hacer ejercicio todavía? ¿Es algo recomendable? No, y es que hay mucha confusión. O sea, un desgarre va a ser prácticamente cuando la fibra, ahí sí se quiebra, o sea, ahí sí la fibra se rompe. Y cuando hablamos de signos y síntomas podemos darnos cuenta cuando hay un moretón, por ejemplo.
en ese mismo grupo. Sí, sí, ¿No? sí. Es muy común que de repente está el paciente haciendo el ejercicio y súbitamente siente un dolor muy intenso y hay pérdida de la movilidad. Esos son los dos factores, bueno, tres, entendiendo que también hay hematoma de un desgarre. Hematoma, dolor y que sea súbito, ¿no? Esos son los predeterminantes. Ok. Hacer ejercicio con lesiones no lo recomendarías. Para nada. O sea, sobre todo si el entrenamiento va a ser localizado en el grupo muscular que está lesionado, no lo recomendaría para nada. Ok. Vamos a hablar un poco acerca de ejercicios como cardio, que muchas personas lo tratan de aplicar cuando hablamos de perder, en este caso, grasa. Ujú. En este caso de cardio, los que me he ido encontrando son como que caminar, luego tenemos sprints, o sea, que es Ujú. correr sumamente rápido, trotar. ¿Cuáles ves que son efectivos? Todos. O sea, hay que recordar que el ejercicio cardiovascular, eh, cuando hablamos de, si le damos un enfoque estético, Ujú. digamos, el ejercicio cardiodinámico cardiovascular lo que va a buscar únicamente es aumentar el gasto energético que vamos a tener a lo largo del día. Ya. Yo he hecho a muchos pacientes sesiones per se de ejercicio cardiodinámico, no mando, siempre que eventualmente cuenten los pasos que dan por día o la actividad física que no se relaciona al ejercicio per se. Porque yo Ya. ya tengo noción de cuánto están realmente perdiendo. ¿Me explico? Ok. Para ser más efectivos, o sea, ¿con qué estrategia lo aplicas? ¿En la pérdida de grasa, en el crecimiento de músculos, en hipertrofia? ¿Aplicas este tema de cardio? Sobre todo cuando el paciente está buscando como perder grasa, el ejercicio cardiovascular es una herramienta más en conjunto con el entrenamiento. Existe mucho la idea errónea de que el ejercicio cardiodinámico está diseñado específicamente para perder grasa y las pesas para que específicamente solo crezcan masa muscular, y eso es un error. De hecho, el Mm. entrenamiento de fuerza es muchísimo más eficiente para perder grasa que solo realizar cardio. Porque lo mencioné al principio de la conversación, a mayor masa muscular, pues mayor gasto energético va a existir y es muchísimo más fácil que ese déficit realmente se dé. Para que me explique, te lo voy a poner en un ejemplo, ¿no? Ya. Eh, Trotar 30 minutos, por decir, te va a generar un gasto energético relevante, sí, pero solo al momento de haber realizado ese ejercicio. Porque como tal no existe una inflamación relevante de fibras musculares que se tengan que recuperar. Ok. Dentro del entrenamiento de fuerza eso sí ocurre. El entrenamiento de fuerza, igual un concepto que manejé al principio de la conversación, lo que busca es que las fibras se inflamen lo suficiente para que después de una adecuada alimentación y un adecuado descanso puedan recuperarse y crecer, o sea, mantener esa forma. Todo ese proceso de recuperación, número uno, ya lo mencioné también, dura aproximadamente 48 horas. Ujú. Y número dos, esas 48 horas requieren energía para poderse recuperar. Ok. Entonces, yo no estoy perdiendo energía solamente durante esa sesión de entrenamiento, sino también 48 horas después de que yo entrené. Sigo Mm, perdiendo, sigo generando un gasto energético. ok. Si entrené bien, por supuesto, ¿no? Ok, ok. Entonces, por eso suele ser muchísimo más eficiente entrenar pesas para perder peso y grasa que el ejercicio cardiovascular solamente. Obviamente, la intención aquí es poder de alguna u otra forma crear estrategias a fin de que en conjunto las utilicemos para que el objetivo o el resultado sea el más óptimo para el paciente, ¿no? En este caso, trotar te hace perder músculo. Pues va a depender de la ingesta proteica que tengas, cómo va la alimentación y qué tan fuerte estés entrenando las pesas. Yo, por ejemplo, igual esto es muy personal, ¿no? Te mencioné hace un ratito que me gusta mucho el triatlón, pero también me gusta verme bien, ¿no? Ujú. Entonces, pues igual realizo pesas. Sin embargo, esta disciplina que a mí me fascina me demanda mucho gasto energético, mucho, mucho. Entonces tengo que yo ser muy astuto en saber cómo puedo entrenar a fin de no fatigarme lo suficiente para poder cargar pesas Ujú. y cómo consumir mis macros del día a fin de preservar mi masa muscular. Hablemos sobre el tema de caminar. Estabas mencionando sobre que tenemos que contar pasos o vas recomendando de contar cuánto Ujú. caminamos. ¿Cuál es un punto óptimo y por qué es tan importante? Pues mira, sí que tengamos, no realmente, pero sí lo sugiero, porque cuando hablamos de método, análisis y demás, pues cuando menos digo, objetivamente hablando, a fin de evitar una sesión de ejercicio cardiovascular per se, una muy buena recomendación sería poder caminar cuando menos unos 8,000 pasos por día. Y cuando hablamos de alguien que a lo mejor quiere un poquito más de eficiencia respecto a su gasto energético, puedo recomendar hasta 10,000 o 16,000 pasos por día, Ok. ¿no?
Y el tema de los sprints, o sea, de correr a toda velocidad, ¿lo ves efectivo igual? Para perder grasa, crecer músculo. Pero, a ver, o sea, ¿desde qué perspectiva? Porque al final un sprint sí genera un gasto energético, pero basado en qué tipo de entrenamiento o cómo. Ya, o sea, eso lo vas viendo según qué. ¿Cuándo ves de aplicarlo? Que debas, nunca. Ya, Porque pues realmente no es necesario, ¿no? Sin embargo, mucho se habla del ejercicio HIIT, que es alta carga de intensidad durante un periodo de tiempo relativamente este, corto. Se ha visto bastante eficiencia porque genera un gasto energético elevado. Sin embargo, yo pienso que una persona que trota puede trotar 30 minutos y ya tiene la sesión completa del día, ¿no? De ejercicio cardiovascular sin la necesidad de realizar un sprint. Pero, por ejemplo, si me pusieras el caso de un triatleta o de un corredor de fondo, por supuesto que utilizaría la estrategia a fin de maximizar su capacidad o su VO2 max, ¿no? O sea, ok, por eso digo, yo sé que es redundante, pero por eso digo que mucho depende de cuál es el contexto de cada va, paciente. tiene sentido. Para cerrar esta parte de los ejercicios, si tuvieras que quedarte con los top 8 ejercicios, ¿cuáles serían esos? ¿Los top 8 por grupo o en general? Solamente puedes escoger 8 ejercicios que deberías quedar. Si solo, híjole, si solo puedes escoger 8 ejercicios para mis sesiones de entrenamiento, está complicada la pregunta. No sé si me sobran o me faltan, pero bueno, vamos a estructurarlo por entrenamiento. Supongamos que tengo mi día de pecho. Ujú. Ahí voy a meterle dos cuando menos. Un press horizontal para poder trabajar la estructura tanto superior o casi prácticamente todo el pecho. Se vale que sea con mancuerna o press, ¿no? Ya, O barra. Escogería press y escogería pec deck. Ahí llevo dos, me faltan seis. Para espalda, un pullover, por supuesto, y un pull-up con la polea. Ahí llevan cuatro. Para pierna, sentadilla, guiada, pues con cualquier aparato, puede ser hack, puede ser Smith, lo que sea, pero sentadilla guiada. Y, híjole, una extensión de rodilla para femorales y una extensión de rodilla para cuádriceps. Ahí llevo 7. sí. No, hombre, ya me quedé cortísimo. Y pues elevaciones laterales para hombro. Yo, ¿Cuáles son esas? las elevaciones laterales son las que realizas Ah, ya, con ya, un ok, cuerpo. al Sí, costado. Ok, va. sentado o de pie, preferentemente sentado. Y quiero pensar que pues voy a ser muy inteligente y de alguna u otra forma milagrosa como estimularme indirectamente por medio del press los tríceps y por medio de los jalones de espalda los bíceps y ahí estoy completo. Va. Buenísimo. Los míos igual creo que serían uno Sí, de esos. de hecho más o menos así, bueno, yo personalmente, y eso más por la estructura de entrenamiento que yo llevo, por grupos grandes realizo dos ejercicios. Sí. Digo, le doy dos frecuencias a la semana, o sea, yo pego mi entrenamiento de pectorales y espalda en un día, y hago dos y dos. Ok. Tengo uno de hombro completo, y tengo dos de tren inferior, uno para mi segmento anterior y otro para mi segmento posterior, Sí. y así. Me sorprende que no has puesto la presa militar ahí. ¿La qué? La presa militar, Ah, mira, es que te voy a ser honesto. Yo entreno porque me gusta la estética, nada más. ya. Y press militar es un ejercicio que para tu deltoides no va a ser relevante, tan relevante para su estética. Porque para que se vea redondo, se vea grande, realmente lo que le da ese volumen es el deltoides en su ángulo lateral, ¿no? Que ese se entrena con dos ejercicios particularmente, que son las elevaciones laterales o elevaciones posteriores, que puede ser con polea o con alguna máquina de pec deck también. Va. Vamos a ir a la página, vamos a hablar sobre suplementación y con esto cerramos. Porque igual el tema de suplementación, cuando hablamos del lado fitness, es realmente, hay mucha desinformación. Pero si tuvieras que escoger los suplementos clave para poder tener una buena pérdida de grasa, una buena hipertrofia, ¿cuáles serían esos? Ninguno. O Ya, sea, yo soy partidario de pensar que nadie necesita suplementación, nadie. La suplementación es un plus o una ayuda que vamos a tener. Es efectiva, sí, sin embargo, no es mágica. O sea, ningún tratamiento debería de basarse solamente de pensar que la suplementación te va a apoyar al 100%. claro. Para nada. Y hay que tener en cuenta también que la gran mayoría de los suplementos que encuentras en el mercado no tienen suficiente evidencia metódica como para respaldar su utilidad. De hecho, son muy poquitos, son muy Claro. contados. ¿Utilizas alguno?
Al día de hoy sí utilizo omega 3, que ese es de cajón, Ya. y suero de leche hidrolizado, proteína en polvo, porque pues la verdad soy un poquito flojo con el tema de la comida y me es muy fácil nada más agarrar un scoop y servírmelo para a completar mis proteínas del día o mis macros del día. ¿Cuál es la diferencia entre proteína whey, de colágeno y todas las otras que existen? O sea, ¿cuál va a ser más efectiva para ti si tuvieras que escoger una? Pues mira, la calidad meramente, o sea, el colágeno no es un tipo como de suplementación enfocada al suero de leche hidrolizado, más bien es como un complemento que le ponen, Ujú. que de hecho oralmente habla, o sea, su ingesta oral no tiene eficiencia alguna, es más como utilizada para temas estéticos, ¿no? Inyectados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada una? La calidad de la misma. No se habla mucho sobre el valor biológico de la proteína, que es, una vez que tú ingieres, digamos, este macronutrimento, el valor biológico va a ser una forma de identificar, y esto se mide por medio de porcentajes, qué tan eficiente es para lo que se está utilizando. Entonces, por decir, no sé, la proteína se utiliza para recuperar fibras musculares y el valor biológico es qué tanto porcentaje de la proteína que consumes se va a utilizar para que repare esas fibras musculares, Ya. ¿no? Entonces este valor biológico va a variar dependiendo de dónde, de qué tipo o qué grupo de alimentos estamos obteniendo esa proteína. No es lo mismo el valor biológico de la proteína proveniente del huevo que proveniente del chícharo, por decir. El Ya. chícharo tiene muy bajo, o sea, a pesar de que tiene proteína, es de muy bajo valor biológico, Ok, ¿no? queda súper claro. ¿Por qué no pones ahí en tu suplementación creatina, por ejemplo, que se habla mucho? Porque, o sea, si estamos hablando de mi caso personal, soy muy inconstante, o sea, soy muy olvidadizo. Y lo cierto es que la creatina es el suplemento más estudiado, más seguro y más económico que existe a lo largo del mercado. Súper recomiendo la utilidad. Sin embargo, debe de consumirse diario. O sea, es un suplemento que funciona, perdón, por medio de acumulación, Ah, va. ¿no? O sea, no es un suplemento que se descanse, no es un suplemento que se utilice solamente cuando entrenas, es un suplemento que se utiliza todos los días. O Ok, sea, todos los días entrenes o no entrenes y pues digamos que la dosis ideal es de cuando menos unos 5 gramos por día. ok. ¿Y haces tipo de terapias como sauna, o sea, exposición a lo caliente, exposición al frío, como baños de agua fría? No, a menos que sean fisioterapéuticas y eso no lo veo yo, lo veo con mi fisio meramente. Eh, los baños de agua helada tienen evidencia metódica para algunas cosas y tienen contraindicación para otras. No estoy muy leído en el tema, pero sí sé que existe una vasoconstricción muy importante por medio cuando lo utilizamos. Entonces, en teoría, debería estar contraindicado para paciente con cardiopatía, llámese hipertensión o insuficiencia cardíaca o demás, ¿no? Va, buenísimo. Creo que con eso vamos a ir cerrando, Carlos. Ya hemos llegado al final de la entrevista. Realmente ha sido una masterclass, así que te agradezco por toda la información. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Sí, o sea, realmente, y siempre que me invitan a platicar lo menciono, sobre todo cuando hablamos de fitness, ¿no? Salud, entrenamiento y dietética y estética corporal. Yo sé que muchos de los resultados que vamos a tener al día de hoy van a depender de la genética y la morfología del cuerpo. Eso es un sí o sí. Eso es algo que debemos de ya de entender, que no existen tratamientos, sobre todo cuando hablamos de ejercicio físico, independientes. O sea, la base es entrenar de forma progresiva y entender que nuestro desarrollo va a depender muchísimo de la genética y epigenética que tengamos. O sea, la genética es con lo que nacimos, cómo se estructuran mis inserciones, qué tan largos tengo ciertos grupos musculares, y la epigenética sobre cómo he desarrollado todo eso a lo largo de mi vida. No es lo mismo una persona que entrenó desde muy joven a uno que apenas está empezando a entrar al mundo del fitness a sus 30, 40, ¿no? O sea, el desarrollo es completamente distinto. Es una Sí. verdad dura, pero es algo que tenemos que empezar a entender a fin de obtener los resultados que realmente queremos. Claro, además no crea falsas expectativas, ¿no? Justo, y ese es el problema, que no sé si puedo decir esto, pero pues Claro, el fitness está muy prostituido al día de hoy. O sea, todo se basa por medio de mercadotecnia, te quieren vender ideas y todo el mundo te quiere vender una fórmula mágica, que si el ayuno, que si la dieta cetogénica, y es muchísimo más sencillo que eso. Eh, pero sí es necesario entender de dónde viene, a fin de poder darle prioridad a un tratamiento. totalmente. Bueno, Carlos, ¿dónde puedes saber más acerca de ti? ¿Dónde pueden saber más acerca de mí? Bueno, yo tengo 3 redes sociales. En mi Instagram me pueden encontrar como Dr. Calibán, abreviado, es dr.calibán con V.
Y en TikTok y YouTube me pueden encontrar como Soy Calibán. Calibán igual con V. Va, vamos a poner igual en las notas del episodio. La última pregunta que le hacemos a todo invitado. Si tuvieras, bueno, vamos a poner el caso hipotético que todo tu contenido que esté allá afuera desaparece, pero tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Cuál sería ese último mensaje? O sea, ¿y mi red social desapareció solo porque Todo tu sí? contenido. ¿O es un apocalipsis? ¿O qué Todo pasó? tu contenido desaparece. ¿Desapareció así nada más? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que con lo que me quedé al principio, ¿no? Que la nutrición es menos compleja de lo que realmente creen. Sí, estoy de acuerdo. Eso meramente. Buenísimo. Con eso ya vamos cerrando. Gracias, Carlos. No, gracias a ti, Chelo, por todo.